Regresa el doctor Cabrera con su retroproyector. Vean las imágenes. ¿De qué nos va a hablar? Les dejo con el acertijo. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Les aseguro, eso sí, dando una parte de la solución, que va a ser asombroso. Que como siempre va a ser una mirada vieja y nueva sobre las contradicciones de nuestra especie. Que vamos a quedarnos con los ojos como platos. Enseguida estará aquí, montando su extraño tinglado, el doctor Cabrera. Pero nosotros acudiremos también a la última noticia. Tiene que ver con Área 51. ¿Recuerdan? Obama ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha admitido la existencia, bueno, de lo que todos ya sabíamos, ¿no?, de un lugar ultrasecreto. Pero lo que vamos a hacer es conocer otros lugares ultrasecretos, varios en el Reino Unido, que también nos van a dejar perplejos. Como perplejo puede estar uno con la información que nos llega de todos los lugares en torno al conflicto de los refugiados. Un asunto muy delicado y que tiene diferentes perspectivas. Y alguno me dirá, Iker, ¿y qué pinta esto en un programa de misterios? Bueno, depende cómo se mire. Hay conspiranoicos que hablan de que hay una tramoya completamente oculta, que la verdad no nos la están contando. ¿Usted qué opina? Vamos a abordarlo con toda la intensidad. Habrá más cosas, algunas tan desagradables, por desgracia, que me las dejo ahí en el tintero y espero que les sorprendan como a mí. Historias que tienen que ver con España y con investigaciones terribles. Pero, si les parece, comenzamos con esa última hora. La primera noticia de esta noche nos lleva hasta un rincón que tienen que conocer en el Reino Unido. Una nueva Área 51. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una nueva Área 51 de la que no se sabía absolutamente nada hasta que, hace unos días, la prensa británica se ha hecho eco ¿de qué? De un informe de 109 páginas elaborado por BEAN, que es una agrupación ufológica muy conocida en Gran Bretaña y que analiza un lugar que tiene el sonoro nombre de Agencia de Evaluación e Investigación de la Defensa Británica. ¿Qué es esto? Esto es un inmenso complejo que está situado en Farnborough, que es una zona que tiene muchísimos avistamientos ufológicos. En 2007 tuvieron un fenómeno filmado que fue muy parecido a las famosas luces de Fénix, pero prácticamente todos los meses hay algún avistamiento, alguna fotografía de algo extraño. Y los miembros de este grupo ufológico lo asocian con la existencia de esta instalación, una instalación muy curiosa. Tiene kilómetros de redes subterráneas bajo ella, está operada por Kinetic, que es una empresa tapadera que utiliza la defensa británica. ¿Para qué? Para decir que lo que sucede allí es fruto de las actividades de una empresa privada, a pesar de que está operada por la propia defensa británica, y no tener que dar cuentas ni al Parlamento ni a absolutamente nadie que requiera una documentación oficial de allí, porque aquello es absolutamente privado. Aparte de eso, su existencia, como pasa en el Área 51 de Estados Unidos, ha sido negada sistemáticamente durante todos estos años. Y además tiene una serie de curiosidades realmente notables. Si vemos una fotografía de satélite de este complejo, vemos que la red de caminos que lo une tiene un dibujo muy especial. Un dibujo que no es casual y que se ha hecho imitando las pinturas rupestres de los aborígenes australianos que hablan de la gente del sueño, del pueblo del sueño, y que a su vez tienen mucha semejanza ¿con qué? Con los típicos y tópicos alienígenas grises. Todo ello, aparte de que oficialmente, por ejemplo, se han hecho allí cosas realmente secretas como simulacros de guerra nuclear para ver cómo funcionaba el comando nuclear desde ese centro. Aparte de lo oficial, se sospecha que lo extraoficial puede tener muchísimo que ver con esos avistamientos constantes en esa zona. Bueno, se ha desclasificado, entre comillas, esta información, y esto abre la espita de un mundo que todos intuíamos y que los investigadores conocíamos, pero yo creo que el gran público no. Y es la existencia de este tipo de Áreas 51 gemelas en diferentes lugares. Se van a sorprender. La siguiente es en Australia, donde se sitúa Pine Gap, así se llama a esta gigantesca también instalación, donde sí que se pueden ver a nivel de fotografía aérea 8 grandes cúpulas o bolas inmensas. Al parecer algunas de ellas tapan antenas gigantescas e incluso se dice que debajo de una de ellas puede haber un túnel que se está cavando para un experimento, un túnel que tendría una profundidad a la que quieren llegar de más de 8.000 metros hacia el interior de la Tierra. Es lo que se habla de los experimentos que se pueden hacer allí. Además, tiene su propio reactor nuclear. Se cree que también fue un lugar muy importante para toda la red de espionaje Echelon,
que desde ahí fue un punto caliente porque está en Australia, pero también está el gobierno de Estados Unidos dirigiéndola junto con el australiano. Además tiene una serie de antenas subterráneas que se cree que sirven para conectar, para comunicarse con los submarinos. Desde allí parece que se hace todo tipo de estrategias de espionaje y hoy en día, para lo que se utiliza esta inmensa instalación donde trabajan más de 800 personas, según se cree, porque, claro, los vecinos de las localidades cercanas están mosqueadísimos. Dicen que ven una especie de naves discoidales blancas de más de 30 metros de diámetro, gigantescas, que se ven continuamente sobrevolando la base. No se sabe qué tipo de experimentos están realizando, están recreando, si son armas nucleares nazis que tenían ya los planos y están construyéndolas verdaderamente ahora para probar si de verdad funcionan. En fin, que como todas estas áreas hay un secretismo total y ahora lo que se dice que esta base sirve sobre todo para controlar los drones que sobrevuelan. Pues volvemos a Inglaterra para hablar de la más antigua de todas estas bases, una que hemos visto en las películas que nos hablan de la batalla de Inglaterra muchísimas veces. Todos vemos ese mapa inmenso con avioncitos que son movidos con unos punteros, con una serie de teleoperadoras que están allí recibiendo datos de todos sitios. Pues bien, ese sitio se llama Rutlow Manor. Y todavía está en operación. Pero aparte de esa sala que hemos visto todos en las películas, tenía y tiene muchísimo más. Tiene cientos de kilómetros de galerías subterráneas, su propio sistema ferroviario para comunicarlas. Tiene lo que eran fábricas de aviones subterráneas. No solo Hitler hizo fábricas de aviones subterráneas en la Segunda Guerra Mundial, sino que los británicos hicieron lo propio en previsión de los bombardeos. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial pasó hace mucho y todavía trabajan en esa instalación 4.000 personas. 4.000 personas que ¿qué hacen en ese inmenso complejo de túneles? Pues entre otras cosas se sabe que todo el sistema informático del que depende la defensa de Gran Bretaña está metido ahí. Pero aparte de eso, lógicamente, esos hangares inmensos, esas antiguas fábricas, ¿con qué se están llenando? Pues mira qué curioso que precisamente los alrededores de Rutlow Manor, que es además posiblemente el sitio más guardado de Gran Bretaña, el sitio con las medidas de seguridad más extremas, pues también en esos alrededores hay multitud de avistamientos ovni. Vamos hasta Porton Down, en el Reino Unido también, y creo que es una de las áreas 51 más terribles porque allí se han hecho experimentos pero con personas. Desde los años 40-50 se viene experimentando, por ejemplo, con rociar gérmenes y sustancias, no solamente a los soldados que iban allí, entre comillas, voluntariamente, sino a las poblaciones cercanas sin que ellos lo supieran. Además se ha experimentado con gas nervioso sarín. Algunos de los militares que estaban haciendo lo que en España se haría la antigua mili, pues se les daba un permiso y a cambio ellos tenían que someterse como conejillos de indias a diferentes experimentos. También la bacteria E. coli fue echada, como que no quiere la cosa, para ver cómo reaccionaba y también cómo reaccionaban las personas que tenían que ir a actuar si había una epidemia. LSD también era utilizado y además hay personas que sobrevivieron a todos estos experimentos que aseguraban que les daban una especie de líquido blanco que era LSD para ver qué efecto tenía en las personas y que también recuerdan cómo tenían que subir uno de los brazos donde les ponían una serie de sustancias que resultaban que era sarín. Todo eso ha provocado que muchas de las personas que trabajaron en esta área 51 ultra secreta y que el gobierno británico siempre ha negado que se hicieran todas estas cosas allí, la mayoría de ellos están muertos y además por unas enfermedades gravísimas. Sí que reconocieron parte de estos experimentos porque sí que se ha sancionado a determinadas personas con muy poco dinero y en muy puntuales ocasiones. Si esto es lo que se sabe, imaginaos los experimentos que se han tenido que llevar a cabo que nunca han salido a la luz. Y en Rusia nos encontramos con la más moderna en el tiempo de estas instalaciones. Es de época postsoviética, se empezó a hacer en la época de Boris Yeltsin y la remató el primer mandato de Vladimir Putin. Hay una montaña, el monte Yamantau, en los Urales. En el dialecto local, Yamantau quiere decir la montaña mala. Y ya de por sí realmente tenía esa fama entre los locales, pero ahora
es prácticamente inaccesible. Patrullas del Spetsnaz, de las tropas especiales rusas en este caso, están constantemente patrullando la zona, impidiendo que se acerque ningún curioso a un lugar que, según las filtraciones, tiene un túnel a 1000 metros de profundidad, que se ha tardado una década en construir y en el cual cabe prácticamente una ciudad en la que habría albergadas 300.000 personas que viven y trabajan en no se sabe exactamente qué. Hay muchísimas especulaciones. De hecho, se ha hablado, por ejemplo, que ahí podía estar la sede del siniestro sistema Perimeter, la mano del hombre muerto, el arma del juicio final. En un momento que si en una guerra nuclear Rusia fuera aniquilada, pues que se ocuparía de que el resto del mundo, de forma automática, de forma completamente autónoma, corriese la misma suerte. Es, digámoslo así, la amenaza definitiva, es el aviso de que no os metáis con nosotros. Es una de las posibilidades, hay otras muchas, desde luego. Se cree que es el refugio definitivo, que tiene su propio lago subterráneo, sus propios sistemas de climatización que impedirían que, por ejemplo, hiciera falta que tomase aire o agua o cualquier otro tipo de elemento del exterior. Es decir, un arca de Noé donde podrían sobrevivir, a mayor gloria de la madre Rusia, decenas de miles de personas después de un holocausto nuclear. Vamos hasta Utah. Dugway es otra de las áreas 51 que, según los conspiranoicos, como Santi, y los teóricos que hablan de ovnis e ufólogos, el área 51, gran parte de las actividades que había en el área 51, conocida por todos, se habrían trasladado a este lugar. ¿Por qué? Pues porque la zona, al igual que pasa en el área 51, en cuanto tú intentas penetrar tienes un helicóptero Apache sobrevolándote la cabeza que te impide, porque allí se están haciendo cosas, en teoría, que tienen que ver con armas químicas y biológicas. Tampoco se sabe si esto se dice para que, si están haciendo experimentos con armas químicas y biológicas, es mejor que no entremos, ¿no? Apartarnos del lugar porque nos puede afectar a nuestra propia salud. Lo cierto es que la gente de los alrededores, como siempre, ve cosas muy extrañas. Ya no solamente objetos volantes no identificados, sino aviones que aparecen y de repente delante de sus narices se esfuman. ¿Qué tipo de experimentos están realizando allí? ¿Qué tipo de naves están creando? También hay personas que opinan que algunos de los trabajadores que están en esta base son sometidos a lavados de cerebro después de hacer determinados experimentos, o que llevan chips intercraneales para así poder ser dirigidos para donde el gobierno quiera. 5 áreas 51, 5 que no tienen que ver con el país de las barras y estrellas. Por tanto, la famosa leyenda nos demuestra también que para eso los norteamericanos son únicos. Han convertido la suya en emblema mundial de lo que es el secretismo, de lo que es el top secret, de lo que es el no pasar y de lo que es lo incógnito dentro de un recinto. Pero como vemos, en todo el mundo, cada uno a su nivel, pues cuece sus habas, y ha habido otras instalaciones muy secretas y muy extrañas. Y de España, creo que en este programa hemos hablado bastante de lo que sería nuestra área 51. Ha sido un primer planeo, un primer viaje muy interesante, porque en el fondo, una cuestión de actualidad nos abre un abanico bastante común, ¿verdad? Los secretos, la conspiración, los ovnis, los extraños artilugios, las no menos extrañas pruebas de enfermedades. Lo que no quieren que conozcamos es patrón casi común. Gracias, Santi, compañero. Gracias. Y ahora dejamos a Carmen con las noticias, porque hay muchas más. La del área 51 del Reino Unido era solo una. Vean estas. Comenzamos el informativo semanal en México porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha creado un proyecto de estudio en torno al altar Amicantecutli para preservar este complejo. Se trata de una de las representaciones más impactantes conocidas de Micantecutli, el señor del mundo de los muertos, que fue realizada hace más de un milenio. La figura de la deidad prehispánica, que mide casi 2 metros, ha sido sometida a un escaneo láser y diversas radiografías. Gracias a estos análisis se ha podido saber que no tiene fracturas ni grietas en el núcleo, que está hecho de tierra sin cocción. La figura sí que ha sufrido el paso del tiempo en el escalón que descansa esta figura y en una sección del pie izquierdo, por lo que en unos días se prevé someterlo a rayos X y microscopía electrónica de barrido.
y nos sumergimos en el Cap de Creus, junto a los expertos del Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña, para descubrir los restos de una embarcación del siglo I a.C. Al parecer, la nave de apenas 10 metros de eslora transportaba 100 ánforas de vino desde el Baix de Llobregat en dirección a Narbona. El pecio, que se encuentra a unos 30 metros de profundidad, va a servir a los estudiosos para conocer mejor cómo era la cultura ibérica en relación con el mar. Ya se han podido saber, gracias a los restos hallados, que los barcos eran fabricados en la zona y que tenían su casco una forma muy especial para poder salir airosos de las corrientes que había precisamente en esa zona. El mundo animal nos sigue dando sorpresas. Esta vez el protagonista ha sido el cráneo de un titanosaurio. Un equipo internacional ha reconstruido la caja craneal de una especie aún no descrita de dinosaurio saurópodo hallada en el yacimiento conquense de Lo Hueco. El neurocráneo del animal, que vivía hace 72 millones de años en Cuenca, fue sometido a todo tipo de análisis porque es una pieza muy rara de encontrar entre los fósiles de dinosaurio. Según los investigadores, los diversos estudios han revelado la forma del cerebro, los nervios craneales, la arteria carótida y hasta el laberinto del oído interno. Además, indican que el fragmento perteneció a una especie, como decía, aún desconocida de titanosaurio, que era cuadrúpedo y herbívoro, que se caracterizaba por su gran tamaño y por presentar un cuello y una cola muy largos. El animal, que podía medir hasta 14 metros de largo, tenía un cerebro de tan solo 6 centímetros, 30 veces menor que el del ser humano. Y miramos al cielo porque un aficionado al fenómeno ovni ha descubierto en una fotografía publicada por la NASA lo que parece ser un objeto volante. En la misión del Apolo 17 se tomaron miles de fotografías, pero solo una ha llamado la atención al ser publicada, ya que se ven 3 luces en la esquina de la imagen que se estaba realizando a la superficie lunar. Se trata de una fotografía tomada en 1972 y muestra una especie de triángulo de luces de colores que solo se ve cuando es ampliada. Además, también se ha publicado otra fotografía en la que parece observarse, según los usuarios, una figura humanoide brillante y luminosa. Por su parte, la NASA achaca todos estos fenómenos a simples reflejos en las lentes de los astronautas. Y acabamos con un enigma de hace 4 décadas que parece que ahora se ha solucionado. Se trata de los restos óseos hallados en una cripta de Cranmon, en Edimburgo. En 1975, durante unas excavaciones, se hallaron 9 cuerpos del siglo VI, 2 de ellos con heridas propias de un guerrero. También se pudieron identificar 2 cráneos femeninos con múltiples fracturas, lo que lleva a pensar en una muerte violenta. Se cree que pertenecían a una familia noble por la forma de ser enterrados, y gracias a la tecnología de hoy en día se han podido recrear cómo fueran sus rostros. Yo tenía muchas ganas de este preciso instante, de este momento que vamos a vivir, se lo confesaré. Y además espero que ustedes también estén deseosos de que se produzca ese momento mágico que trae el retroproyector. Porque lo hablo mucho con el doctor Cabrera. En este mundo tan rápido, lleno de cuestiones digitales que pasan y no se quedan, resulta que las viejas diapositivas se enmarcan en nuestra mente de una forma especial y aprendemos cosas. El doctor Cabrera, a lo largo de la pasada temporada, nos dejó sobrecogidos, fascinados, alucinados con nuestra propia especie, con nuestro propio pasado, con lo mucho o poco que hemos aprendido como especie humana. Bueno, pues va a seguir, por supuesto que va a seguir, y además viene con un plato muy fuerte. Doctor Cabrera, como siempre, un honor. Iker, buenas noches. Apasionante hoy. Bueno, tan apasionante como, doctor, acabamos de ver las noticias, pues bueno, una noticia social ha sido esta importante actriz que ha puesto el grito en el cielo porque se ha visto en el Photoshop completamente retocada, y si vamos a la profundidad del tema, sería más o menos si vivimos en la esclavitud estética absoluta, en la esclavitud de la belleza. Yo no sé, tú que llevas muchos años como forense, si crees que estamos en un momento donde la belleza ocupa un rol tan importante que a veces es incontrolable y un poco de locura. Nunca, Iker, lo exterior, lo estético ha sido tan importante como ahora. El contenido interior apenas importa. O sea, no importa lo que uno sabe, lo que uno lee o lo que uno piensa, sino lo que uno manifiesta al exterior. Y ahí es donde entra la belleza, sobre todo de la mujer que tiene hoy que ser una esclava de sí misma. Uf, vaya frase, ¿eh? Porque, por desgracia, y habría que romper una lanza, son prototipos los que están vendiéndonos que luego parece que se quieren imitar. Ahora, el doctor Cabrera siempre tiene esa especie de bofetada amable, ¿no? Nos cuenta una cosa y luego nos hace entender que nada es realmente nuevo, aunque hayamos llegado a una cúspide
casi insoportable, ¿no?, de esclavos de la belleza. Porque la belleza y sus tratamientos tienen una larga historia que es asombrosa, doctor. Asombrosa. Tan asombrosa como esto que estamos viendo aquí, y es... Vamos a ver cosas que nos parecen tortura o cuestión nuclear, no lo sé, y que es, en el fondo, la reciente historia de la pasión por la belleza. Iker, años 40, el que vea esta foto se quedará impresionado, pensará que es una cirugía cerebral, pensará que esta mujer está muriendo. Pues no, esta mujer joven, no llegaría a los 20 años, estaba siendo sometida a un tratamiento de belleza. ¿Y en qué consistía ese tratamiento? Pues consistía ni más ni menos que en congelar todas las pecas de su cara. Esta es una mujer joven, guapa y con pecas en la cara, esas mujeres pecosas ¿Sí? de los anuncios americanos. Bueno, pues en aquella época estas mujeres no querían tener pecas y se congelaban las pecas. Para eso se protegían los ojos, protegían boca y entonces sujetaban la cabeza y les congelaban la piel, de tal manera que la piel se caía, literalmente se quedaban sin pecas. Esto, años 40. ¿Y qué dificultades había a nivel de salud con esto? Es decir, vale, la belleza, de repente las pecas, años 80, 90, o se ponen de moda, pero hay épocas en las que no son, digamos, el arquetipo a seguir, y resulta que a nivel de dañar la piel, ¿hasta qué punto se puede llegar? Bueno, hasta el punto siguiente. Si a esta chica que tiene esas pecas, que no las son para nada feas, en aquella época sí, hoy no, le quitaban toda esa piel, hasta la base de la piel, podías generar susceptibilidad a un cáncer. Es decir, esta muchacha, que probablemente no estaría bien asesorada, se iba a quitar toda esa piel de la cara, lo que es el antifaz de pecas, a cambio de tener una piel nueva sin pecas. Pero para eso había que cargarse la piel. Eso era vulnerabilidad al cáncer. Increíble en aquella época. Años 40, ¿eh? Años 40, es decir, no es tan lejana esta imagen, que es de la misma época, doctor. Bueno, el que vea esto pensará Chernobyl. en la peste o Sí. en Chernobyl. Bueno, la peste, tú lo has dicho muy bien. Claro, Que nos lo has aquellos contado médicos tú. que llevaban cámaras, que llevaban máscaras, etcétera, o Chernobyl. Esto parece una cámara antigas y no tiene nada que ver. ¿Qué es? Es una cámara que se pone, una máscara en forma de cámara que se pone en la cara de la mujer, que le da calor, que le da electricidad, pero sobre todo calor. ¿Para qué? Para que esté más sonrosada esa piel y tenga un aspecto de salud. Ella tiene unos cables, ¿eh? Esta cámara máscara podía ser o con aire o con agua, se pegaba a la cabeza y tenía que estar, fíjate, con todo un traje puesto y horas con esto puesto, ¿eh? Imagínense el marido que Bueno. llega a deshoras y se encuentra a la mujer en mitad de la penumbra con esta Esto, máscara, es vamos, como una aparición el de dormitorio, un alienígena. Es mortal. O sea, esto quien lo vea ahora dirá, qué barbaridad. Cosas peores hacen hoy. Eso luego Ahí nos lo va. cuentas, doctor. Es decir, eran las modas, que es muy importante. El doctor siempre, claro, ¿se acuerdan del zoo humano? ¿Se acuerdan? Que tanto impacto tuvo en todas partes. O los que asistían a las explosiones nucleares. Claro, qué asombro, qué barbaridad. Bueno, ya veremos qué dirán de nosotros dentro de un tiempo. Esto Bueno, parece, no bueno, sé, claro, una cuestión claro. La mujer que nos esté viendo en su casa lo entenderá rápidamente, porque aún hoy hay algo parecido a esto más light. Esto es calor en mechones al pelo para que luego ese pelo quede rizado. El pelo, que es una proteína, lo único que se puede hacer para que forme rizos es calentarlo. Igual que hay pinzas y tal. Esto eran tubos de calor que cogían mechones de pelo. Cada mechón tenía su propio tubo calorífico con un cable. ¿Veis el cable? una que sale? permanente salvaje. Salvaje, salvaje. Esto es dañino, no. Lo siguiente, para el cabello. Y se mantuvo hasta... En realidad esto se mantuvo por lo menos durante 20-30 años. Luego ya aparecieron unos gorros que todo el mundo tiene en la cabeza, unas máscaras que se Sí, ponían señor, encima de la las cabeza, clásicas. los famosos. Y hoy hay algunas cosas muy parecidas, pero ya no es esto tan esperpéntico. Doctor, aprovechando tu sapiencia, ¿no? Como forense, como médico, y el cuero cabelludo, por ejemplo, digo yo, eso tenía que sufrir Vamos. considerablemente, ¿no? La cuestión es que aquí aplicas calor con electricidad. Y el cuero cabelludo al final salía completamente irritado, completamente enrojecido. Esto es lo mismo, pero visto todo con los cables. Hoy lo más parecido a esto es cuando se hace un electroencefalograma. Cuando hoy se hace un electroencefalograma, que es medir la electricidad cerebral, y veis, fíjate, lo increíble de la foto es que estos son los años 35-40, la mujer está Salón tranquila de belleza. leyendo. Correcto. Tú entrabas en un salón de belleza y creías que era de tortura. Dos chicas, el periódico, el cigarro. Y estaba asumido, doctor, que la belleza o conseguirla, hay muchos dichos y refranes populares tan injustos, ¿no? ¿Tenía un poco de tortura? Es que la belleza tiene un poco de tortura. Sin tortura no hay belleza, sin esfuerzo no hay sacrificio. Mira, bueno, esto ya era rocambolesco. Aquí se trataba de simular una montaña. Cuando uno va a la montaña,
hay menos oxígeno, hay aire más frío, etcétera, etcétera, y entonces la cara se nos sonrosa, tenemos mejor pinta. Bueno, pues se trataba de simular una montaña dentro de esa máscara. No me lo puedo creer. Claro, le ponían ese capuchón hermético donde inyectaban oxígeno a presión, frío también, y entre el oxígeno y la presión del frío hacían una cara más sonrosada. Entonces la mujer tenía que estar ahí encerrada para tener más sonrosamiento, y ese sonrosamiento duraba media hora. Saludable, ¿no? Saludable. Sí, eso es. ¿Y era realmente saludable, doctor, o podía generar algún tipo de...? En este caso, el frío y el oxígeno que aplicaban muy malo no podía ser, porque el oxígeno, hombre, si se está mucho tiempo con él, sí, pero en principio el oxígeno no es peligroso salvo en pequeñas edades, en lactantes o en niños. O sea, esto era de lo menos peligroso que había, pero bueno... ¿Y daba resultado, doctor? Es otra pregunta que es interesante. Al final, ¿había unos resultados evidentes para que esto siguiese? Porque parece que no sé, esta especie de cámaras presurizadas para el rostro femenino, muchos de estos objetos no tuvieron mucha continuidad, ¿no? No la tuvieron porque al final el efecto duraba muy poco. Son cámaras tanto de presión como de vacío. O sea, le ponían presión y sacaban aire, ponían presión y sacaban aire. Era un masaje de presión y gases a esta cara. Al final, ese sonrosamiento duraba media hora, por lo tanto esto la industria se lo cargó, era demasiado caro. Hay una ley evolutiva también en la industria, ¿no? Para que salgan las cosas, no, porque desde luego cómodo esto, No, doctor, no parece. Nada. Bueno, la gente que vea esto dirá, bueno, esto ya hemos llegado a Frankenstein. No, sí, o un autómata de otro Pero mundo. Este señor no es Frankenstein. Sí, señor. Claro, Frankenstein. tenía esta pinta. Es Max Frankenstein. Factor. O sea, el creador de toda la cosmética Sí. moderna inventó una máquina para aplicar los cosméticos en la cara. Y esa máquina era todo un corsé que se ponía alrededor de la cara y de la cabeza, con lo cual unas pincitas que iban a unos taponcitos con el pigmento. Y entonces esto lo inventó para aplicar cosméticos en la cara. Imagínate la tortura que podía ser tener esto encima. Esto es lo más parecido a la tortura de los pinchos medievales, es decir, que te ponían en un sitio y te cerraban con pinchos. Bueno, pues esto era lo más sofisticado que había. Esto era muy experimental. Max Factor experimentó mucho con muchas cosas de este tipo. ¿Qué estamos viendo aquí, doctor? Porque a mí esto, al verlo, Sí. y me gusta mucho conjugar mi ignorancia en el aspecto médico con la sabiduría del doctor, ¿no? Para que saquemos todos algo en claro. Y es... Yo recuerdo eso de las ventosas que tú Sí, nos has contado alguna vez. correcto. Y me recordaba, pero Sí. no sé si tiene algo que ver o no. Sí, tiene mucho que ver con eso. Antiguamente ya sabe todo el mundo que se ponían sanguijuelas con las cuales chupábamos sangre y el corazón latía mejor al tener menos sangre. Estos son ventosas de vacío con vidrio. Lo que tenemos así son caperuzones de vidrio conectados a unos tubos y se hace el vacío. ¿Y ese vacío qué hace? Pues que la circulación, al tirar de la piel, como que chupas sangre y te parecen rodetes rojos. Sí, es como si chupamos Pero con una ventosa. la búsqueda del sonrosado era como el dorado de aquella época, Exactamente, exactamente, por una persona pálida. Bueno, el pálido en Japón es salud. Claro. En Estados Unidos, en esa época, o en Inglaterra, o en Francia, había que estar un poco sonrosado y era esto. ¿no? Y era muy curioso porque ese fanatismo a partir de los 80, por ejemplo, por el moreno solar, no ocurría en esta época donde el sonrosado sí, con aspecto saludable, pero de alta alcurnia, no del campo, ¿no? Claro, porque si no, van a pensar que yo soy un paleto rural que estoy todo el día plantando patatas. No, yo quiero tener la piel sonrosada pero blanca. Y no Atentos. hacía daño este tipo de... Claro que hacía daño, porque aquí la ampolla esta de vidrio que está pegada en la cara está haciendo un vacío, está chupando y al final incluso había puntitos hemorrágicos, con lo cual la persona que estaba haciendo esto no era un cosmético cualquiera, tenía que ser una enfermera, alguien que controlara. Y luego pasaban esas ampollitas que veis ahí, esas cápsulas, de un lado a otro de la cara, según quisiera la persona. Y con estoicismo, la mujer aguantando el tirón, ¿no? Bueno, aquí ya pasamos a palabras mayores, nos vamos un poco más atrás en el tiempo, doctor, y la gente podía llevar esto por la calle. Sí, señor. ¿Ortopedia? Claro, esto estaba en los periódicos de la época. Es un anuncio de prensa. Sí, ¿Quiere ser sí. usted bella? ¿No le gusta a usted su nariz? Esto lo ponemos en inglés. ¿Y su nariz? Interrogante. Una persona, por ejemplo, una chica, before, antes y después. Antes, una nariz esta típica con un poquito de caballete, ¿qué hacían? Le aplicaban una ortopedia tirando del puente de la nariz desde atrás del cráneo con unas cintas. Esto había que llevarlo meses y meses y meses. Y se cerraba así como un cinturón de castidad. Punto. Correcto. Y se cerraba así de tal manera que lógicamente los cartílagos de la nariz cedían un poco y con el paso de los meses, muchos meses, esto no son 3 días, al final la nariz cedía un poco. Ortopedia pura, doctor. Ortopedia pura y dura de la cara. Estoy rarísimamente. Hablando de cara. Bueno, esto es lo contrario. Por ejemplo, es una cosa increíble. Un invento para la mujer. ¿Para qué? Una mujer con mofletes, en aquella época, la que no quería tener mofletes, se ponía una especie de arco que le hundía las mejillas. De hierro. Claro, es un muelle, es como un arco No que me lo tiene puedo un creer, entrante doctor. en cada muelle, se lo ponían
Para buscar el hoyuelo. Exactamente. Y entonces tenían las que estar mujeres, aquí, claro, que imagino que también sería en su domicilio, ¿no? Claro. Pero vete a saber si por la calle, no lo sé. No, tenía Pero, que estar puesto con esto mucho tiempo. no podías quitártelo, No, era una cosa permanente. Claro, esto tenían que llevarlo también mucho tiempo, esto no es una semana. Y además el moflete todo el mundo sabe que es elástico, es decir, por más que lo apretemos, va a salir otra vez. Por lo tanto, esto era una estafa. Es curioso, doctor, porque estaría muy bonito, y lo estoy pensando ahora mismo, ya me conocen, que un día en el retroproyector hiciésemos un recorrido por los cánones de belleza. Sí. Cómo han variado con el paso del tiempo y la curiosidad que nos puede suscitar, porque ¿de dónde vendrá que el hoyuelo es...? Tiene que ser bello. Sí, pues ¿Y no sé. por qué no es bello el moflete? Se impone, ¿no? Bueno, exactamente. Entonces esta mujer ahí está. Pero en el periódico, ¿eh? Esto se anunciaba en los periódicos. Impresionante, doctor. ¿eh? Esto ya es... Extremo, ¿no? El extremo. ¿Por qué? Porque esto es todo un corsé que se ponía en el cráneo sujetando los dos de atrás. La mujer tenía moño, la mujer tenía pelos distintos, para tirar de la nariz, subir de la papada, tirar de las orejas. Por lo tanto, eran unas bridas como las bridas de un caballo, Sí, sí. para levantar la nariz, para tirar de atrás de las orejas, lo que hoy se hace recortando con cirugía, para tirar, que al final muchas mujeres que se operan de la cara son muy parecidas todas, porque todas tiran de la Lo cara. hemos preguntado, es verdad, porque esa expresión, sobre todo en ciertas épocas, que era muy similar, ¿no? Muy similar. Pues esto era sin Esto es cirugía. el típico movimiento que te produce la cirugía tan conocida con unas bridas. Mira, por ejemplo, esto es increíble. Esto en toda la prensa americana. Es decir, la papada, se cae la papada. ¿Por qué? Pues porque la ley de la gravedad, porque nos hacemos mayores, pero esta chica es una mujer joven. Incluso el que hace esta campaña publicitaria tenía que haber puesto una mujer mayor. Claro, pero no está hecho adrede, doctor, para que todas las chicas jóvenes se sientan Correcto. que algo tienen que tener. Tengo que hacer esto. Y fíjate qué curioso que ella tenía unas bridas con las cuales tiraba de ambas partes con unas poleas en la sien Con especie de para bolas que esto de metal subiera. o algo, doctor, claro, abajo. Esto es prácticamente una cinta que tiene unos cilindritos, no se ven muy bien, pero son Sí, unos sí, sí, cilindritos, sí, sí, sí. y ella tira de los dos lados, la polea la tiene a los dos lados de la cabeza y al tirar de la polea sube esto para la papada, para la famosa caída de la parte de abajo de la cara. En una mujer joven. ¿Quiere ser usted joven? Que uno va... Las curvas de la juventud. Y claro, los hombres. Claro, los hombres todavía los hemos visto como aparte. Hoy en día la cosmética, Vamos. la cuestión de la belleza, yo creo que está equiparado, ¿no? Pero ha habido un tema que siempre ha estado ahí, en la prensa se ve permanentemente, el tema de la cabellera masculina y sus supuestas soluciones. Pero esto, yo no sé si solucionaría algo, pero que es maravilloso. Vamos a ver. Es increíble el artefacto, o sea, Mucha gente... parece mucha llegado gente de la NASA. Se va a quedar, porque parece el gorro de Taras Bulba o el gorro de un Gengis Khan. Y sin embargo, esto es un gorro eléctrico para dar calor al cuero cabelludo, para que este señor que está tan simpáticamente sentado en su sofá leyendo la prensa, tiene ese gorro puesto calentándole la cabeza, porque el calor implicaba la idea de que el pelo le iba a salir. Idea falsa. ¿Científicamente se mantenía un poco eso todavía o no? ¿O ya había una división entre el comercio, la belleza y la ciencia? Vamos, aquí ya el comercio iba por un lado y los médicos por otro. Un médico sabía, ciencia cierta, que el tema del cabello es hormonal y genético. Por lo tanto, que este señor tuviera ese gorro, pues era muy simpático, se le calentaba la cabeza. Pero a la media hora de llevar este gorro en la cabeza, no podía leer el periódico. Porque con ese calor en el cuero cabelludo no se puede leer un periódico. Bueno, y sin embargo el hombre estaba puesto ahí y la calvicie siempre ha sido una cosa contra la que se ha luchado. Permíteme que me ría con Es el que hay doctor que reírse. Cabrera, pero es que hay veces que creo que es lo mejor, ¿no? Claro. Y dices, ahí está el ingenio eléctrico, lo hemos hablado muchas veces porque la electricidad representaba casi el moderno milagro, ¿no? Claro. Podía con todo. Claro. Oye, y realmente podía haber daños importantes en una cabeza si este hombre se sometía todo el rato a ese tratamiento. Pero evidentemente, porque es que este hombre tenía un calor inusual y artificial en el cuero cabelludo que no solo le podía producir irritación, cefaleas, etcétera, sino que vete a saber tú si esto no podía generar alguna degeneración capilar o alguna degeneración en la piel, porque era un casco eléctrico. O sea, no tiene sentido. Doctor, si esto le añadimos a lo que tú sabes, y podemos nombrar rapidísimamente, el tipo de cosmética, que es otra historia, Buah. la cosmética es Bueno, para dejarla aparte, ¿no? De esta claro. misma época. Sí, sí, Imaginemos combinando los productos. Bueno, pero es que estas cosas empezaron cientos de años atrás. Cientos de años atrás muchas mujeres se echaban, por ejemplo, sales de arsénico para estar blancas. Y el arsénico se chupaba por la cara. Es que en el Veneno puro. Veneno puro. En el Renacimiento, no está aquí porque es muy antiguo, en el Renacimiento las mujeres echaban atropina, atropa belladona en los ojos para que las pupilas se hicieran grandes. Pero ¿y por qué ve la necesidad de la mujer? Porque la mirada más enigmática, más sensual. La mirada de una mujer con las pupilas dilatadas era como más bonita. Lo que pasa es que esa mujer había que guiarla porque no veía nada. Quiero decir, iba con las pupilas dilatadas y había que llevarla. Es impresionante, Yo me lo doctor. imagino por Florencia, una mujer con las pupilas así, con un lazarillo, porque no podía ver. Ahora, Cremas con todo tipo de materiales que nos asustarían. nos asustarían. Ahora bien, dentro de 100 años,
habrá otro Iker y otro doctor Cabrera, que estarán aquí o en otro sitio, diciendo lo mismo que nosotros de lo que hoy hacen las mujeres. ¿Y los hombres, doctor? Y los hombres, sí señor. Y dentro de 100 años dirán, qué bárbaros, en el siglo XXI, lo que hacían las mujeres. Silicona inyectada, silicio, hialurónico, cirugías de todos los colores. Eso dentro de 100 años será un horror. ¿Crees que sí o que todavía habrá ido a más? No sé, no quiero ni pensarlo, pero yo lanzo un órdago a tanto a mujeres como a hombres en la línea de que busquen la belleza en su cerebro, que no la busquemos en la piel, si no hay solución. Doctor Cabrera, como siempre, magistral. Yo creo que no puede ser más ilustrativo, más didáctico, más sorprendente. ¿Cuál será el siguiente retroproyector? Pues créanme, eso solo lo sabe ese cerebro prodigioso y hermoso. Gracias, doctor. Como siempre, un placer, como siempre. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar en busca de una historia que es mucho menos lúdica, es la verdad, y que podría estar perfectamente analizando el doctor Cabrera. El nombre de esta historia, véanlo, es terrible, es el Comprachicos, los Comprachicos. Una cosa que parecía leyenda, pero que una investigadora muy constante nos ha demostrado. Es alucinante, de verdad, y es muy triste, hay que decirlo. Hay algunas imágenes que pueden herir la sensibilidad. Por cierto que nosotros ya abrimos la senda de los comprachicos, las personas que comerciaban con niños y con sus sustancias, por desgracia, con esta siniestra mendiga. ¿La recuerdan? Sobran las presentaciones. Enriqueta Martí Ripollés es y será para siempre la vampira de Barcelona. Precisamente en Barcelona, esa ciudad que acogió la última exposición de Cuarto Milenio con tanto cariño, fue un poco pieza estrella. Evidentemente era un ejemplo de la conexión entre criminología, misterio y la propia historia de una ciudad. Y hablando de ciudades, muy pronto los amigos de Las Palmas de Gran Canaria, de Palma de Mallorca y de Valladolid tendrán la opción, si lo desean, de sobrecogerse y conocer historias como la de Enriqueta y su capa secuestradora de niños inocentes. Porque la Expo de Cuarto Milenio eso es un viaje maravilloso, es un viaje también sobrecogedor y sobre todo es un viaje para el asombro. Añadiría un viaje diferente. Si ustedes quieren estar con nosotros en esta gira que ya es una realidad, les invito a que tomen buena nota. En la página web, en las redes sociales, ahí estaremos informándoles de lo que es una realidad, una exposición que viaja. Repito, Las Palmas de Gran Canaria, en este orden, Palma de Mallorca y Valladolid, de momento. Se irán sumando muchas más ciudades. Gracias por su acogida. Y es que en el fondo es historia. Historia porque Enriqueta es la última de una estirpe. Ustedes saben que yo les he contado muchas veces esta historia, esta narración digna de un cantar de ciego. Esta mujer secuestraba a los niños y luego por la noche, habiéndolos asesinado, vendía sus productos. Sí, reciclaje humano, por desgracia, sangre, grasas, polvo de huesos. Y es la última porque antes estaban los comprachicos. Pero de esto se sabía muy poco. Se pensaba que eran leyendas ya más remotas. Y sin embargo, y repito, para pena del género humano, los comprachicos existieron. Una última investigación es sumamente interesante e inquietante al mismo tiempo. Y es que hila historia pura y dura, elementos como obras de Víctor Hugo, ni más ni menos, y poblaciones españolas como Novelda. Ahí nos hemos enterado y nos hemos espantado al conocer la historia de ciertos personajes. No es un tema amable, pero es un tema del misterio y de lo siniestro. Esta es la verdad de esos individuos que existieron, los comprachicos. A lo largo de la historia han existido grupos de crueles personajes que adquirían y secuestraban a niños con el despreciable objetivo de deformarlos para convertirlos en monstruos. Los más afortunados acabaron como bufones en las cortes o exhibidos como jorobados y lisiados en circos y ferias. Otros muchos morían víctimas de las torturas a las que eran sometidos.
Entre los siglos XVI y XVII, algunos autores, como el zamorano Carlos García, mencionaban la existencia de los terribles dacianos, unos consumados traficantes de niños. Y decía que estos seres se dedicaban a comprar y vender niños o a robarlos para romperlos, para dejarlos torcidos y contrahechos y llevárselos posteriormente a otros lugares, pues para destinarlos a la mendicidad o para alquilarlos a mendigos o para sacar renta de su desgracia. Thomas Harman en Inglaterra en el siglo XVI retrata la Inglaterra isabelina y da cuenta de los niños que van con los mendigos. Muchas veces pues eran comprados, alquilados, ni siquiera eran sus hijos, a los que realmente él, según decía sus propias palabras, eran salvajemente mutilados para que funcionasen en este negocio de la mercadería de la lástima. En el siglo XVII sabemos que se utilizaba una pomada hecha a base de grasa de murciélagos, pirones y topos. Se aplicaba esta pomada tanto en la columna vertebral como en las articulaciones de niños pequeños para que cuando se endurecieran impidieran el crecimiento. El médico Ambroise Paré en el siglo XVI escribió un libro titulado De monstruos y prodigios y hablaba de los deleznables comprachicos y lo que hacían con niños de entre 2 y 3 años. Dice que les sacaban los ojos, les hundían el pecho, les cortaban la lengua y les rompían o les cortaban los miembros para que pareciesen monstruos y los llevaban a otros lugares para que la gente se maravillase de estos fenómenos. Entre las atroces técnicas empleadas para crear monstruosidades, tal vez la más horrible que hayamos encontrado fuera el de una niña pequeña practicarle incisiones en las extremidades inferiores para después coserlas juntas y que al quedar pegadas su aspecto recordara la cola de pez de las clásicas sirenas. La existencia de estos siniestros personajes en nuestro país queda reflejada en la obra de Víctor Hugo, El hombre que ríe. El genial dramaturgo recoge la maldad extrema de los hermanos Sellés en Novelda. Acechaban a los pequeños, los raptaban y los llevaban a su guarida, la conocida como Cueva de los Selleros. Allí los metían en cajas para impedir su crecimiento y los sometían a todo tipo de maltrato, buscando su deterioro físico, su deformidad, y así luego venderlos como atracción. Muchos de ellos acabaron muertos. Me aparece nuestro bandolero Ramón Sellés citado literalmente como cabecilla de una cuadrilla o grupo de criminales que se dedicaban al tráfico de niños. La tradición dice que se ahorcó, pero que realmente nadie se cree que se ahorcara, sino que realmente lo ahorcaron. Imagínense los nombres que podían aparecer en esa declaración de personas importantes de la época, de favorecedores, de protectores, que seguramente serían hombres y personas pudientes de esa época. El tema de los comprachicos ha sido un tema muy ocultado, muy velado, porque es un tema aceptado por la sociedad durante muchos cientos de años. La escritora y novelista Amado Martínez localizó varias historias de comprachicos. Una de las más impactantes fue publicada por La Vanguardia en 1901 y recoge el caso de un pequeño secuestrado en Galicia. A este niño lo que le hicieron es meterle en una caja, en una vitrina de cristal, totalmente doblado, inutilizándole las piernas atadas, de manera que parecía que el niño no tenía piernas, y lo iban mostrando por toda Francia, que lo llevaron a Francia, como un auténtico fenómeno. Este niño estuvo sufriendo toda serie de abusos y una vida de castigos, porque, entre otras cosas, ni siquiera dominaba el francés, no podía denunciar su situación.
Y no fue hasta 10 años después, cuando ya contaba 16 años, que pudo hacerse entender un poco en francés, esperó el momento oportuno y denunció su situación. Mediante el consulado español lo mandaron a un hospital de Madrid, el Hospital General de Madrid, al cargo del doctor Jaime Vera, que es un famoso médico psiquiatra español que se hizo cargo de él para intentar recuperarle las piernas. Muchos pensaban que tanta atrocidad era leyenda, pero tristemente estos personajes existieron. Cercenaron la inocencia y la vida de numerosos niños, buscando convertirlos en algo grotesco, torturando, comerciando y matando. ¿Quién sabe si tal vez hoy estos siniestros individuos, estos comprachicos, siguen acechando en algún lugar proyectando sus instintos más bajos sobre algún pequeño, frágil y desamparado? Ya les advertía, es un tema extraordinariamente duro, macabro. Desde luego no se concibe tanta maldad y solo uno puede pensar que ojalá hayan pagado de alguna forma los que hacían esta miserable acción, que además parece que es remotísima, que viene de la antigüedad, pero pocas voces la insistencia de un cronista local ha podido sacar a flote la realidad que había en lo que parecía que era un manto de ficción, un poco de cuento antiguo, ¿no? A veces los cuentos son de terror real. Para hablar de todo esto, un queridísimo amigo, una eminencia mundial en el ámbito de la criminología, Universidad de Valencia, ustedes le conocen de sobra, escritor de enorme éxito, Vicente Garrido. Yo no sé si esta historia incluso sobrepasa cualquier fantasía para una novela. Vicente, bienvenido. Hola, Iker. Es increíble lo que hemos visto. Es increíble que sea verdad, que hay una parte de verdad en todo esto. Es así porque muchas veces la gente olvida que los derechos del niño, ¿verdad? La consideración tan especial que en estos momentos tenemos sobre lo que es un niño, sus necesidades, es algo realmente muy reciente. Por ejemplo, hasta los inicios del siglo XX, los niños cumplían condenas en las prisiones de adultos, con todo tipo de situaciones de riesgo, de violencia. Sí, sí, niños. Situaciones de riesgo, violencia, para no hablarte del ejemplo que podían aprender ahí, ¿no? Bueno, cualquiera que lea las novelas de Dickens, definitiva, todos lo sabemos, fue un gran divulgador, ¿verdad?, de la necesidad de la reforma social. Y es que básicamente los niños eran considerados como no completamente seres humanos, ¿no? El ser humano en su totalidad se entendía cuando se llegaba al estadio de adulto. Mientras tú eras un niño y por consiguiente no razonabas correctamente, eras poco más que, no estoy hablando por supuesto de todos los padres, pero sobre todo en sectores donde había mucha pobreza y mucha ignorancia, era un poco más que una mercancía con lo que se podía utilizar. Y claro, todos sabemos cuál es el terrible efecto de considerar algo como una cosa, ¿verdad? La despersonalizas y en ese sentido puedes cometer atrocidades, ¿no?, como hemos visto ahora en el reportaje. Yo estaba recordando a Vicente precisamente en la pesquisa que hicimos sobre la vampira de Barcelona, que curiosamente ella, con sus malhechores asociados de un lumpen muy especial, ¿dónde iban a cazar a sus víctimas? ¿Cómo hacían de comprachicos, entre comillas, más modernos incluso, 1910, 1912? En las barriadas, donde la vigilancia de los niños era mucho menor y donde esos padres, muchas veces sumidos en problemas de alcoholismo, lo habían dejado un poco todo al aspecto casi montaraz de aquellos niños de los arrabales de las grandes ciudades, en este caso Barcelona. Es decir, los comprachicos sabían muy bien a qué lugar acudir habitualmente, y eran los niños encima más pobres, exacto, los más afectados. Niños que en ocasiones podían ser utilizados, incluso seduciendo con mentiras a padres en situación de necesidad, diciendo que los niños iban a servir, que iban a trabajar en el campo, y sin necesidad de decir quizá el terrible fin, ¿no? Pero detrás de todo esto, Iker, hay una cuestión psicológica que a mí me parece muy interesante, y es hasta qué punto la teratología, ¿verdad?, toda la actividad conducente a elaborar seres deformes constituía un elemento de atracción extraordinario en aquella época. Lo que hoy en día puede ser el espectáculo de los efectos digitales, que en definitiva podemos hacer cualquier cosa, en todos aquellos años anterior a lo que es la aparición del mundo audiovisual en un sentido masivo, lo realmente chocante, aquello que más podía capturar la atención de la gente eran dos cosas: una buena ejecución, con toda la
parafernalia propia de lo que es el ajusticiamiento, y luego un monstruo entendido como un ser que ha sufrido de manera natural, lo cual asociaba un cierto reproche moral al ser, ¿no? Porque detrás de esto estaba la idea de que si es un monstruo es porque de alguna manera Dios lo habrá querido o por sus pecados ha nacido de esta manera. Entonces aquello fascinaba a la gente. Todos recordarán, por supuesto, toda la historia del hombre elefante. Detrás del hombre elefante lo que hay es esa fascinación, es el diferente, el monstruo, algo que podía aliviar las penas, las duras condiciones económicas de aquella época. La gran atracción de todos aquellos años estaba precisamente en lo diferente, en lo deforme, en aquello que podía decir al hombre pobre, al hombre oprimido: vale, yo puedo tener muy malas condiciones de vida, pero yo no soy un monstruo. Ese que está en la cárcel o que está en la jaula, ese realmente sí que es alguien digno de lástima. Lo que no sabíamos, Vicente, y penetrando en esa hojarasca tan extraña del mundo de la teratología, se hablaba de Paré, del gran médico cirujano, uno de los padres de la cirugía mundial, y que dedicó parte de su vida a recopilar casi en fichas la historia de estos monstruos, y él acudía, es una historia tremenda, a los lugares donde denunciaban que había habido un parto con una monstruosidad, o, es muy curioso, y ahora lo veo con otros ojos, en la mendicidad. Paré se aficionó a acudir a las grandes ciudades europeas, sobre todo Italia y Francia, y ver que muchos de los monstruos, entre comillas, pedían, hacían extraños números semicircenses en las calles, se arremolinaba la gente junto a ellos. Yo lo que no sabía, y he aprendido gracias a esta investigación, hay que agradecer a un sinfín de personas que se han puesto a investigar, a Amado Martínez, a este increíble cronista de Novelda, porque ha sacado información real de lo que parecía ficción, y es que muchos de esos monstruos que veíamos como prodigios, como decía Paré, prodigios o errores de la naturaleza, estaban motivados, eran monstruos creados, Vicente. Claro, porque piensa que las personas ávidas de dinero y deseosas de medrar a través de esto no iban a esperar que surgieran fenómenos que, aun cuando en aquella época, por condiciones quizá de vida, ¿no?, de calidad de vida, de accidentes, de enfermedades, etcétera, podían ser más abundantes que hoy en día, pues quizá no eran bastante para suplir una demanda que, repito, por eso antes te lo he comentado, era la gran atracción. Entonces, una cuestión muy importante, Iker, es que Víctor Hugo, en El hombre que ríe, destapa, porque él era un gran estudioso, aparte de extraordinario novelista, ¿verdad?, pero a él le gustaba fundamentar las cosas. Entonces él destapa para el mundo una práctica que verdaderamente había estado de corrillo en corrillo, algunos pioneros, como ha mostrado tu reportaje, lo había señalado, pero en realidad lo que es el espaldarazo internacional del problema lo da Víctor Hugo, un autor... El hombre que ríe, vaya título, ¿eh? El hombre que ríe, sí, bueno, él cuenta pues una historia melodramática, ¿verdad?, para situar el aspecto, pero claro, es extraordinario como... Y de ahí la veracidad y el trabajo extraordinario del cronista de Novelda, ¿verdad? Víctor Hugo es capaz, a través de sus fuentes, porque él era una persona extraordinariamente documentada, en aquella época él tenía ya, ¿verdad?, la gente que le ayudaba a conocer cosas. Él habla, ¿verdad?, de los bandoleros de Novelda. Esto es alucinante. Y es alucinante, y es capaz de... Lo digo porque es un dato muy importante. Él da exactamente el año siguiente a la muerte de Ramón Sellés como la desaparición del problema que había en Novelda. Esa coincidencia no existe, es decir, realmente él sabía, por fuentes muy fidedignas, toda la actividad de los bandoleros de Vicente, Novelda. Que lo que pasó con los bandoleros de Novelda, que eran los comprachicos y que generaban este negocio horroroso, es lo que veremos tiempo después en Barcelona o en otros lugares, con unos grupúsculos perfectamente coordinados, como en el caso de la vampira, que secuestran chicos para la mendicidad, para dejarlos medio tullidos. Pero ya como en Barcelona, en 1912, iba a ser mucho más difícil, ¿no?, que esto no se detectase, lo que hacían era matar directamente a los niños, a veces cebarlos, como suena, que es increíble, correcto, y extraer todo el material anímico de ellos, como hablábamos de la belleza antes, Vicente, con el doctor Cabrera, de la esclavitud que genera la belleza, y es impresionante. Y yo voy a contar algo que me pone los pelos de punta y que relaciona los dos temas. Hace un tiempo hablábamos de aquellos arrancauntos o sacamantecas del Perú, que es el último caso real, que además se ocultó de una forma escandalosa, porque daba mucho miedo, Vicente, tú lo sabes, y cuando algo da miedo, y en Perú todo el mundo se sobrecogió con un grupo de personas que con una ritualística muy especial decapitaba personas que acudían solas por el campo, las colgaban boca abajo, les ponían cirios, los desangraban
mejor dicho, los desgrasaba. Esa grasa fue interceptada, y lo contamos aquí en Cuarto Milenio, y además creo que tú interviniste también con nosotros en todo ese tipo de historias o comentándolas. ¿Qué ocurre? Que curiosamente, en foros de belleza, fíjate, esto es tremendo y estremece un poco, yo capté, busqué, y había personas con la enfermedad un poco, digamos, de la belleza extrema, que decían, bueno, si esa pócima es buena, yo me la daría. Se descubrió que era grasa de niño. Y algunas personas decían, bueno, si realmente es tan milagrosa, admitían que se la podrían dar. Es decir, ese mundo terrible que proporcionaba material reciclado humano de niños para la belleza. Quizá en el año 12 era más negocio ese que el de la mendicidad, Vicente. Claro. Piensa que hay una línea histórica muy interesante. La posibilidad de vender y comprar niños. El Imperio Romano ya lo plantea, ¿verdad? Hay un investigador, está citado en el trabajo estupendo de Medo Martínez, que es el profesor Kaiser, que a comienzos del siglo XX publica un artículo muy interesante sobre los comprachicos a partir de la novela de Víctor Hugo. Entonces, digamos que hay una ley ya a través del Imperio Romano que establece unas costumbres, la venta de los niños. Si se venden los niños es para sacar provecho. De sacar provecho de la venta de los niños para el trabajo o para actividades de explotación de ellos, de formarlos y en cualquier caso utilizar su cuerpo sin ningún escrúpulo para obtener un beneficio, solo hay un paso. Y que ese beneficio se deriva a un mundo frívolo para gente que no pregunta de dónde viene digamos, el producto que va a crear esa belleza, solo hay el paso simplemente del no querer saber, de la ignorancia. Y el último punto, porque establecemos una línea histórica donde mostramos cómo evoluciona la psicología vinculada con la explotación infantil, es el tráfico de órganos. Claro. El tráfico de órganos infantiles es la versión última y moderna de la deformación de los niños para propósitos de mendicidad, para propósitos de obtener dinero a través de la lástima o exhibición de círculos, o simplemente generando bufones y personas para el mantenimiento, digamos, del ocio de reyes y príncipes, etcétera. Es decir, que no nos hemos ido realmente de lo que es toda una línea de evolución terrible, claro, que surca la historia y detrás de todo esto hay dos grandes motivos. Uno, el dinero, la avaricia. Esto puede con cualquier cosa desde siempre. Seguro que cualquiera que pueda hacer un repaso sobre muchos de tus programas puede ver ese terrible mal. La sombra. Era el ser humano, esa sombra, ¿verdad? Y luego la atracción por la monstruosidad. Porque, ¿por qué nos atraen los asesinos en serie? Aquí hemos hablado de esto. Porque es un monstruo. Pero un niño deforme, una cabeza estrambótica, un rictus que parece propio de un animal. Todo eso genera siempre un sentimiento de fascinación por el hecho de que tú no formas parte de ese grupo. Quieres ver lo otro y lo diferente. La gran pregunta que quedaría, Vicente, es, podríamos establecer, como tú has hecho antes, cierto nexo, ¿no? ¿Hemos borrado por completo la experiencia terrible de los comprachicos? ¿O quedan comprachicos, ya me entiendes, transformados o no hoy en día? Sin duda. Allá donde existan seres depravados que busquen satisfacer sus instintos, habrá siempre niños desprotegidos que serán comprados, serán secuestrados, serán drogados. No olvidemos que hoy en día tenemos las drogas, ¿verdad?, para que todo quede en una nebulosa, para ese tipo de satisfacción. La prostitución infantil. Son las nuevas formas de este horror. El tráfico de órganos. El horror está ahí desde siempre, se transforma, se adapta a las circunstancias. El mercado establece unas líneas prioritarias u otras de actuación, pero siempre donde se produzca la combinación de familias desestructuradas o en situaciones de marginación, pueblos oprimidos, niños sin ningún tipo de supervisión, más ávidos sujetos o bandas ávidas de sacar dinero a cualquier precio, nos encontraremos con que el resultado final serán niños destruidos en alma y, como hemos visto también aquí, en su propio cuerpo. Bueno, y como siempre, el profesor Vicente Garrido, que nos deja, yo creo que hoy tenemos un programa para aprender, para apuntar, ¿no? Como yo de vez en cuando coger el boli y decir términos que yo desconocía. De verdad, he aprendido varias cosas importantes, yo por lo menos. Y Vicente ha dicho una cosa palmaria, ¿no? Lapidaria. Y es cuando convertimos a la persona en cosa, ¿no? Y eso está ocurriendo a muchos niveles, no solo con los comprachicos. Cuando algo lo cosificamos, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Ahí está la gran enseñanza. Una de tantas. Vicente Garrido, hasta la próxima y que sea muy pronto para seguir aprendiendo contigo. Yo creo que al final es el mensaje de este programa y siempre lo ha sido, ¿no? A pesar del horror terrible, y que hemos advertido que esto no se difiere tanto el contenido de lo que podemos ver en el informativo, ¿eh? Puede incluso superar el informativo la realidad que nos... A esto.
Pero aunque esto sea fuerte, hay una esperanza. Conocer, saber, para por lo menos evitar estremecernos y denunciar. Vicente, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Iker. Gracias. Vamos ahora a cambiar un poco el tercio, porque luego viene un tema que quizá tenga algo que ver, pero será en debate y es pura actualidad. Pero, ¿qué les parece si nos sumergimos un poco, nos zambullimos, ¿no?, en la inmensa piscina digital de Mundo Insólito? Y así, no voy a decir nos olvidemos, porque no hay que olvidar, pero así quizá despejemos un poco la mente de tanta tiniebla. Comenzamos con un vídeo que ha sido grabado en Argentina. Mamá, que ve que su niño pequeño está hablando como con algo y mirando fijamente hacia un punto y de repente la madre, que es lo que graba, fíjense bien porque se ve perfectamente, una especie de ser pequeñito, gris, que sale corriendo directamente y claro, la madre se pega un gran susto porque imagínense ustedes que están grabando a su niño que está haciendo monerías y les aparece esta especie de, es que no sé cómo llamarlo, ser, duendecillo, extraterrestre. Bueno, pues se tuvo que quedar alucinada la mujer, tanto que luego se ve como el vídeo ya deja de grabar. Ahí lo tenemos. Se ve perfectamente captada la imagen. ¿Qué puede ser de ordenador? Bueno, eso lo dejo a su elección. Y nos vamos con un tema que a mí me encanta recordar siempre: las muñecas malditas. Bueno, pues esta señora que tenemos aquí se dedica a coleccionar muñecas con un cierto pasado oscuro. Pero el marido, que duerme con ella, por supuesto, ya ha dicho que o él o las muñecas, porque ha sido atacado por dos de ellas. Dos muñecas que han sido poseídas por las mujeres que fueron asesinadas delante de ellas, por sus dueñas. Los maridos les cortaron la cabeza y el espíritu de esas mujeres quedó dentro del cuerpo de trapo de estas muñecas. Y ahora odian a los hombres, con lo cual esta chica, cuando duerme con su marido, el marido se levanta con una serie de rasguños en la espalda que asegura que son las muñequitas que por la noche hacen de las suyas porque no les gusta eso, los hombres. Una chica un tanto especial, desde los 8 años colecciona muñecas, desde los 12 colecciona muñecas malditas y tiene ya más de 75, con lo cual un cuarto lleno de estas muñequitas de trapo y porcelana terribles. Y acabamos en Texas, en un museo donde había también una tienda, como vemos, infantil. Los niños están con sus carritos ahí comprando cosas. Va un fotógrafo de un periódico para recrear ese día y en un principio no se da cuenta de que haya nada extraño. Pero que aparece, fíjense, parece la misma muerte. Si se fijan ustedes, es como un cadáver, como si tuviera las típicas imágenes de Halloween, de esas que ponen en los Estados Unidos en las casas para dar miedo a los niños, que tienen como una especie de velo, ¿verdad?, por la cara, las manos huesudas, esa tez de un color como ceniza. Bueno, los niños, como estamos viendo ahí, estaban a lo suyo, ni siquiera vieron esa imagen, el fotógrafo tampoco. ¿Ha sido la imagen de la cámara la que ha logrado captar a este ser extraño que parecía estar pululando por este museo? Pues no lo sabemos. Y después de este respiro, de esta bocanada de oxígeno sobre esta visión estrambótica y a veces más real que lo real sobre cómo está el mundo, nos marchamos a un tema muy delicado, muy espinoso. No es un tema políticamente correcto y yo estoy seguro que como lo vamos a tratar aquí, pocas veces. Pero como yo me quiero enterar, como soy un curioso impenitente, sospecho que en muchas de las noticias que dan la vuelta al mundo hay una tramoya. Lo hemos contado muchas veces y en este programa nos hemos ido especializando en que por lo menos una porción del contenido de estas 2 horas tengan que ver con esa otra mirada, que a veces puede ser acertada y a veces puede estar equivocada, desde luego. Pero no podemos obviar que hay pensadores, reflexionadores, amigos de la conspiración, que tienen una visión diferente sobre la realidad. Y como, excepto en algunos lugares de Internet, esa visión no se da, yo creo que debemos permitirla. Y también, por supuesto, combinarla en curioso cóctel con unas perspectivas más ceñidas a lo oficial, pero también, por ejemplo, de personas que han vivido este drama. Los refugiados. Hemos ido siguiéndolo casi minuto a minuto. Hemos visto imágenes que nos han impresionado y de pronto la información cesa.
no deja de ser un misterio, por lo menos para mí, si el tema es tan grave como es. Pero más aún, los amigos de la conspiración hablan de que hay cosas que ocurren que manejan esa realidad y que ni usted ni yo conocemos. Cosas que usted y yo debemos saber. Quizá sea el momento de penetrar, de dar ese otro salto a otra realidad que es la de los refugiados. Desde los tiempos más oscuros y sobrecogedores de la Segunda Guerra Mundial, no se veía algo así. Cientos de miles de seres humanos desplazados por la guerra, penetrando en territorio europeo, huyendo de la barbarie, de las bombas, del fanatismo y de la intolerancia, en busca de un hogar donde rehacer sus vidas. Imágenes de un dramatismo indescriptible nos han asaltado en el salón de nuestras casas a través de la pequeña pantalla, haciéndonos testigos de un éxodo al que los gobiernos europeos aún no parecen haber dado una respuesta satisfactoria. Ha habido quien se ha preguntado si es realmente posible que un movimiento de tal tamaño haya sido realmente un fenómeno espontáneo, o ha habido alguien que se ha aprovechado del dolor y la desesperación de quienes han sido despojados de todo para empujarles a una travesía peligrosa e incierta, en la que la muerte es algo bastante más concreto que una mera posibilidad. El tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio floreciente. Las mafias recuperan lo peor del espíritu de los antiguos tratantes de esclavos, considerando a hombres, mujeres y niños con sueños y esperanzas, con anhelos y miedos, mera mercancía, carne que hay que contrabandear de un lugar a otro y que, en caso de necesidad, puede ser arrojada por la borda. Pero incluso puede haber en juego intereses mucho más ambiciosos que los de estos miserables. Crear un problema social en la tranquila y acomodada Europa puede servir, por ejemplo, para forzar intervenciones militares en las zonas de conflicto. Intervenciones en las que se enarbolaría la bandera de los refugiados, pero de las que estos serían seguramente los últimos beneficiados. Son muchas las preguntas incómodas que surgen en esta crisis humanitaria. Pero si realmente hay personas dispuestas a jugar con el futuro de millones de seres humanos indefensos, el miedo a resultar políticamente incorrectos no nos va a frenar para formularlas. Y es lo que vamos a hacer, formular preguntas, que es lo que nos gusta y lo que empieza a no ser muy habitual. Y lo que en este programa intentamos hacer semana a semana y que dure. Temas complicados, temas que han tenido una versión oficial, evidentemente. Hay investigadores que creen en otra, extraoficial. Y aquí tenemos un debate, tres amigos, tres analistas que seguramente les van a contar cosas que no son las convencionales, sobre todo dos de ellos, me imagino, intuyo, y ustedes luego sacan su propia conclusión, que es como debe ser. Jaime Garrido, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker, y como siempre, gracias por tratar estos temas públicamente. Bueno, Jaime Garrido, arquitecto que nos puso los pelos de punta, como siempre suele hacer, aunque no sea su motivación poner los pelos de punta, pero hablando del amianto, imagínense, arquitecto con mucha amiga porque es capaz de ir un poco más allá y de sentirse amigo de la conspiración, o como él dice siempre, de la contraconspiración. Te dejo abrir con un titular que tú eres muy preciso. Bueno, primero, si me lo permites, mi más profundo respeto por todas las personas que tienen que abandonar sus hogares por estos juegos de guerra, que normalmente se realizan instigados desde los poderes de siempre, y ya profundizaremos en quiénes son, y que las consecuencias son para los de siempre, que están abajo, y cuanto más abajo, más lo van a sufrir. Entonces yo, su dolor no es que lo sienta, pero lo comprendo y no quiero que ocurra, y quiero hacer todo lo posible por ayudar a que desaparezca. Pero esto no quita que lo que estamos asistiendo ahora mismo, ya que te gustan los titulares, le podíamos llamar Siria capital Damasco, el drama que da asco.
Bueno, pues ¿por qué dice eso nuestro compañero Jaime Garrido? Nos lo argumentará seguro en la misma banda, en el mismo flanco, no sé si con la misma intensidad de ver una versión extraoficial, no lo sé, que nos sorprenda. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. Tema muy candente, pero también habría que decir una cosa, yo lo decía en la introducción, hay temas que de repente copan toda la opinión pública durante un tiempo, que generan, evidentemente, muestras de solidaridad y una cuestión permanente, y a mí me extraña tanto que de repente se disuelvan como azucarillo en agua, y ya, entonces uno piensa, ¿qué ha habido ahí? Igual vosotros nos podéis dar otra lectura. ¿Qué ha habido ahí? Bueno, que ya nos han metido el trago, ha pasado el trago, y ahora a olvidarnos, a ir incorporando lentamente todos esos reajustes. Mi pregunta es como siempre, ¿por qué? Tras 4 años de guerra y 7 millones de refugiados, con un 40% del país de los habitantes, no, perdón, un 60% de los habitantes de Siria en una situación de exclusión absoluta, de penuria absoluta, por una guerra que no han provocado ellos, sino que ha sido provocada tan intencionadamente como fueron provocadas la guerra de de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Libia e incluso la expulsión de Mubarak. ¿Para qué? Para expulsar a dictadores terribles, pero que eran nuestros dictadores, que servían a los intereses de Occidente. No han logrado lo mismo con Al-Assad, que no era nuestro dictador. No. ¿Y qué ocurre? Que han fomentado una guerra para expulsarle. No lo han conseguido y eso ha provocado un éxodo enorme. ¿Por qué justo en ese momento? Hay muchos motivos y vamos a verlos, pero uno de los muchos es expulsarle. Lo que ocurre, no iban a esperar que Irán y Rusia con el mismo derecho intervinieran y empezaran a machacar a toda la oposición, que por primera vez, esto lo denunciamos hace un año aquí, y por primera vez han reconocido públicamente que a la oposición, que incluye grupos como Al-Qaeda en Siria, los están financiando y armando los occidentales. Unas paradojas extrañísimas que a mí, que no entiendo de esto, me dejan como un poco perplejo, sinceramente, ¿no? Como si lo que estamos viendo tuviese unas tramas, unas tramoyas que no nos llegan. ¿Podremos desmadejar algo este ovillo? No lo sé. Elio Fratini, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinas tú? ¿Hay una versión B, una cara B de todo esto? ¿Se exagera? ¿Los que hablan de conspiración en el fondo están cayendo en mismos errores de exageración y de no contrastar ciertos datos? Bueno, es que yo creo que no. O sea, tú puedes analizar si hay una conspiración que provoca un refugiado, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo Enrique, pues sí, efectivamente hay muchas conspiraciones con respecto a lo que fue la primavera árabe, que todos vimos, mucha gente, que incluso yo que vivía ahí, vimos que aquellas primaveras árabes se podían convertir en los inviernos de Europa, era lo que hablábamos, ¿no? Incluso yo creo que ya lo dije en alguna ocasión, en alguna entrevista, incluso creo que en algún programa tuyo. Ese invierno de Europa, pues a nosotros nos viene, ese invierno no nos viene con la nieve y las bajas temperaturas, nos vienen con oleadas de gente, oleadas de refugiados que intentan llegar a ese primer mundo, porque de cierta forma es como una pescadilla que se muerde la cola. El primer mundo es el que genera los conflictos en Oriente Medio, en África, y luego, curiosamente, provocamos en esas guerras, en esos conflictos que generamos refugiados. Esos refugiados, ¿dónde terminan? Tocándonos la puerta de nuestra casa. Y luego déjame decirte que si tuviese que darte un titular sobre el tema de los refugiados, sería hipocresía. La gran hipocresía de los países occidentales, la gran hipocresía de las Naciones Unidas, la gran hipocresía de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que dicen vamos a reunirnos porque hay que paliar el tema de los refugiados, hay que acabar con el problema de los refugiados. Pero claro, ¿cómo se palía el problema de los refugiados? Principalmente atacando el problema de la raíz, que son las mafias, en los propios lugares donde se genera esas mafias y se genera que el refugiado se convierta en una moneda de cambio y de generar dinero. Ahora, por ejemplo, estos días, yo lo he seguido, todo el tema, la gran discusión que se ha montado en Noruega, un país históricamente que ha dado asilo a refugiados. ¿Por qué? Porque claro, el problema que tiene ahora Noruega es que una gran parte de los desplazados que llegaron a Europa de Siria se fueron para Noruega debido a que muchos países, digámoslo así, los rebotamos porque son una molestia los refugiados. Y entonces los rebotamos, acabaron en Noruega. Y entonces Noruega ahora lo que propone es crear una ciudad entera para refugiados en Svalbard, que es una isla que está a 80 grados del Polo Norte.
donde tiene unas temperaturas de 42 grados bajo cero en este momento. Bueno, y pero- ahí se pretende crear un centro para refugiados. gueto, el mayor de La Europa. pregunta es, Un gueto. que yo diría es, ¿a alguien le interesa este movimiento y que sea Pues justo claro ahora? que sí. ¿A quién? Claro que sí. Te doy nombres concretos. sí, vamos a ver. eso. Como dice Jaime, yo lo apoyo, hay una pirámide de poder. Cuando hablamos de una conspiración es algo muy simple. Porque no entendemos, Enrique, desde el punto de vista occidental, el pero- interés cuando es un problema para el propio Sí, Occidente, ¿no? Pero porque Vamos a incluso, ver. pero que incluso, Enrique, que tú sabes que los refugiados sigue siendo un negocio. Hay un Claro. libro excelente que se llama, está escrito en inglés por un periodista americano, que la traducción sería Refugiados Sociedad Anónima, Sí. ¿no? Y hablan de todo el gran negocio que tienen las grandes ONGs, citan muchas, no las voy a citar en tu programa, pero este periodista cita muchas grandes, incluida la ONU, el Alto Comisionado de los Refugiados. De donde eso se voy a habla- hablar yo luego. Sí, Del donde se alto habla del comisionado gran y de negocio quién que es. hacen con los refugiados. Ahora nos cuentas, señor Bien, pero, Eric. pero Interesante. realmente, luego vamos a hablar de quién financia Eso. y cómo es que esos refugiados que aparentemente... Y justo ahora- ¿Cómo tienen tanto dinero para pagar, 2 millones de antiguas pesetas para pagarse su viaje? Bien, has mencionado al alto comisario y yo te menciono a alguien fundamental, que fue el que creó el Comité para la Migración en la ONU, Peter Sutherland. Este señor no es moco de pavo, es un empresario al más alto nivel, hiperconocido, altísimo directivo del Club Bilderberg, presidente para Europa de la Comisión Trilateral, director del Banco Real de Escocia, ha sido presidente de Goldman Sachs, que son los grandes, o sea, los que provocan las crisis, los que nos valoran para ver si valemos o no valemos los españoles o los griegos, entre otros decenas de cargos. Pues bien, este señor, en su cargo, que fue nombrado estableció un Foro Mundial de Migración y Desarrollo, ha dicho con toda claridad, hace ya mucho tiempo, y lo ha repetido hace poco, a primeros de septiembre, hablando ante la Cámara de los Lores, que la Unión Europea debería hacer todo lo posible para socavar la homogeneidad de sus Estados miembros. Es decir, para destruir nuestra identidad particular. Ahí está la clave Y de esta que historia. no, una de las claves, ya que la futura prosperidad sigue siendo un de muchos países de la Unión Europea depende de que se vuelva multicultural. No, la clave está en algo que se ha denunciado desde muchos lados. Esto es un intento de destrucción, teleguiado y merced a una pobre gente a la que se les ha echado de su tierra, que merecen todo nuestro apoyo para destruir la identidad de la Unión Europea y de Estados Unidos, al que desea. Lo que Aquí se pasa- señala como culpable, porque no olvidemos que en Estados Unidos hay el mismo problema. Hay una oleada ingente de inmigrantes que se ha empujado últimamente desde Centroamérica y están del mismo problema. Se trata de destruir las dos grandes identidades, además de otros motivos que van a afectar a nuestros salarios y a los de nuestros hijos, pero luego hablaremos. Pero Hay que tener ¿por qué? mucho ¿Por cuidado qué? con ¿Por esos qué? discursos. Hay que ¿Por tener qué? mucho cuidado con esos discursos, porque efectivamente el problema que genera ese discurso ¿Qué es que discurso? te puede... Eso, cuando hablamos, por ejemplo, de que te puede variar tu sueldo, te puede... No, a no, nosotros, es que, perdóname, es que hay pero que tener la valentía Claro, de ir contra pero- lo políticamente correcto. Claro, pero yo esos estoy discursos son muy- harto, Ya, pero, estoy Enrique, harto de los sí. buenistas y los Estoy de políticamente acuerdo, correctos. pero bueno, yo pero- defiendo a muerte a los pobres que están Absolutamente, esclavizados. pero vivimos en una sociedad de barreras, en una sociedad donde tenemos un documento que pone Unión Europea, donde nos exigen el pasaporte para pasar cualquier frontera, incluidas las de la Unión Europea, aunque nos creamos que no. Es decir, vivimos en una sociedad bastante hipócrita. A mí realmente me produce asco cuando yo veo esas imágenes. Es decir, aquí en España, por poner un ejemplo de nuestro querido país, ya sabes que yo en eso soy muy crítico, donde absolutamente nadie hace caso, llevan 4 años de guerra, como tú has dicho, en Siria. No hacemos absolutamente nada de caso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi tele, yo tengo mi bienestar social y de repente vemos una imagen de un niño sirio en una playa muerto. Una imagen prefabricada. Me da igual, lo No, no, que, no, lo a mí que no me sea. da igual. Provoca de repente, Es que la han colocado me parece así bien, pero para bueno, hacer la provoca una reacción en cadena que Claro. nos lleva, por ejemplo, en nuestro... Reacción aquí, en cadena, pero una reacción también en sería cadena. el poder de la Provocada imagen, ¿no? a- Sí, sí, no, Ahora estoy de hablamos acuerdo de yo. eso, O sea, por yo una no foto critico... falsa. A ver, vamos a ver, yo no critico al tema de los medios de comunicación porque he trabajado en medios de comunicación en tema de 30 años y sé cómo funcionamos. Es decir,
Entonces es cuando sale esa ola de solidaridad, decir, caray, qué indignante lo que está pasando en Siria. Lo provoca una foto. Lo provoca curioso, una fotografía, pero acuérdate como la famosa fotografía del buitre con el niño aquel, Totalmente, ¿no? totalmente. Efectivamente. Entonces, empezamos a sacar pancartas. Yo he tenido que ver aquí en Madrid, dentro de esa hipocresía internacional, yo he tenido que ver aquí en Madrid, curiosamente, en muchos edificios públicos del ayuntamiento, bienvenidos refugiados, ponen. La gente que venga a Madrid de fuera de España y de fuera de Madrid pueden verlo. Todavía están en todos los sitios. Que van en a la venir Plaza muy de pocos. Cibeles. Que van Y a luego- venir muy pocos porque no quieren entre No, otras no, pero cosas. luego Quieren curiosamente, Alemania Enrique, y yo lo que voy Suecia. es la gran hipocresía que hay en este país. Y luego, curiosamente, está la policía municipal pidiendo documentaciones a los indocumentados que están en la Puerta del Sol. Entonces, eso es la gran hipocresía que tenemos. Bueno, a ver, hay- Ponemos carteles para hacer temas políticos. ¿Por qué? Porque, Iker, desgraciadamente, esa pobre gente sin zapatos, sin nada, que llegan a cualquier país, son utilizados por muchos políticos políticamente. ¿De dónde se han sacado el dinero para pagar sus viajes? No olvidemos Con que mafias, los viajes con les mafias. están costando. Claro, les están pero vamos a ver, costando claro, una Enrique, cantidad pero eso es otro elevadísima. tema también. la Estamos cuestión de hablando de las mafias y 9.000 estamos euros. hablando de Claro. mafias que transportan en barcos a personas. Sí, No, sí. pero Que ¿quién yo paga sepa, eso? la última vez que miré el mapa, el mar Mediterráneo es una bañera grande. Claro. Es un gran lago con una zona estrecha que se llama Gibraltar. Sí. ¿Dónde se esconden esas mafias? Si tenemos satélites que te ven la cara, si tenemos misiles que disparan los rusos desde el mar Báltico y hierran como mucho a 3 metros de distancia, ¿cómo es que esas mafias, llamadas mafias, no están localizadas, fichadas y demolidas? Perdón, ¿y la OTAN Y están- por qué no ha atacado? ¿Por qué no ha atacado? Y Porque están- forman están parte del identificadas. sistema. Antes. ¿Habéis oído hablar del plan Kalergi? Sí, hombre, es un plan antiquísimo. Antiquísimo, Yo no, de yo no. 1923. Bueno, pues este señor que era conde Richard Nicolaus Kalergi, Padre pues de la Unión Europea. ya desde 1923 había trazado un plan con una serie de puntos entre los que incluía el angelito, destruir países europeos, debilitar la raza blanca, cargarse el sentido de patria, de cultura, de religión, de costumbres y también un ataque a la religión ¿Y cristiana. crees como que base. tiene que ver con todo lo que está pasando ahora? Bueno, esto es como Es lo de una los cuestión protocolos, ideológica. 100 como los años protocolos después. de los sabios de Sion, que no tienen nada que ver, son mentira, pero se cumplen palabra a palabra, línea a línea. Iker, empiezo a darte respuestas concretas que se han dado, no las doy yo, se han dado por parte de economistas como Niño Becerra, un economista bastante antisistema español, pero muy conocido. ¿Qué ocurre? Que en la medida en la que, por ejemplo, refugiados sirios, o sea, que son 1 de cada 5, y cuidado, mayores, tengamos en cuenta que el 40% de los refugiados tiene menos de 11 años, pero hay una clase media que está viniendo, que son gente con títulos, que son gente muy Ingenieros, preparada, sí, técnicos, ingenieros médicos. que Muy son buenos, ingenieros, que son Esa es la cuota que va a son de Alemania todo. seguro. La que viene a España no va a ser eso. Perdón, ¿qué va a ocurrir con eso? Lo que va a ocurrir es de inmediato algo que a los grandes empresarios les interesa, que es que va a haber mucha oferta de mano de obra para una poca demanda. Van a bajar los sueldos. Y con otra cosa, Vamos a perder con otra los cosa. derechos. Añado algo más, perdóname, Caray, Jaiga, Enrique, añado es que algo más. ese Muy discurso importante. tiene un doble sentido, hay que tener cuidado con esa Bueno, palabra. sí, pero perdona, Enrique, perdona, hay que tener yo cuidado estoy con harto ese de los discurso. dobles sentidos. Que no, porque porque hay que además, bajar. mira, Es que ese discurso, de yo extrema no sé derecha. Sí, es ¿Qué? que ese discurso Pero es es muy que estoy peligroso, harto ya. es decir, Vamos que a como ver. va a llegar médicos e ingenieros de Siria, porque efectivamente yo conozco muy bien el país, es un país muy culto, con una clase media muy fuerte, o había una clase media muy fuerte. Es muy peligroso el decir que, claro, que como van a llegar a Europa, a países No, como no, Francia, perdona, no lo a digo nosotros yo. nos van a bajar el sueldo. Eso Perdona, es muy peligroso. Eric, O sea, es un Eric, discurso lo dice alguien. Menos mal que yo lo sé dice que, alguien menos mal que de yo sé que tú extrema eres derecha, absolutamente perdona, contrario a Eric, eso, que si no, Enrique esa te diría, acusación es cuidado. grave y Bueno, fuerte. pues yo que soy Mira, de perdona, extremo centro, yo que por soy de ejemplo, extremo centro, Santiago Extremo Niño centro está Becerra, muy bien. extremo centro. Niño Becerra no tiene nada de eso, porque es un progre en todo caso, dice eso. Pero me voy a alguien que nadie puede acusar de ser fascista, porque ya está bien. Hombre, vamos a ver, se dice fascista, comunista. En el fondo, los dos, por ejemplo, en Francia se han visto que atacaban a quien atentaba contra sus intereses, es decir, la gente es muy fácil de manejar. Pero hablo de Arturo Pérez Reverte. Es uno de los valientes, nadie va a dudar de que este tipo es un facha. Nadie va a decir eso. Él ha dado una lección muy importante, saliéndonos ya de este tema, de lo que esto nos separa. Y ha dicho, aprendamos de la historia. En el año 365, el emperador Valente vio cómo los godos cruzaban el Danubio, invadiendo el Imperio Romano y nadie les detenía,
porque estaban expulsados por la tropa de Atila y sus hunos. Resulta que 2 años después derrotaron al emperador Valente y acabaron con el ejército romano. Y un siglo después acabaron con el último emperador romano y se adueñaron del imperio romano. Lo que dice Pérez Reverte es que esto al menos nos sirva como lección de que todos los imperios, todas las civilizaciones, incluida la occidental, tienen un tiempo limitado. Lo que nos y tiene que demostrar... es una invasión de los pueblos bárbaros, no lo digo yo y permíteme que termine. Lo dice la revista rusa Sputnik. Europa asiste a una nueva invasión de los pueblos bárbaros. Ya, pero bueno, es que seguimos con el mismo discurso. Hay que tener un cuidado con eso de los pueblos bárbaros, porque los pueblos bárbaros... ¿Qué discurso? Está claro que tú te quedas detrás de la barrera que te impone No, el yo me quedo con el ¿Te quedas en la barrera? No, yo me quedo con el tema... Mira, yo me quedo con el tema de que hablar de los refugiados, yo entiendo que es un tema muy delicado. Ultra delicado. Hay que tener mucho valor para traernos a un programa para hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque incluso la gente, es decir, y además mi padre es inmigrante, mi padre llegó aquí en el año 64 con 2 maletas, una esposa y 3 hijos, ¿no? Yo era uno de esos en el año 64, es decir, que yo procedo de la inmigración y además la inmigración que llegó de Sudamérica en los años 60, ¿no? Pero te quiero decir que hablar de los refugiados es una cosa muy complicada y muy difícil, pero incluso no en un debate, en una mesa, en un medio de comunicación, sino incluso en las mesas de amigos. Cuando hablamos, alguien siempre lanza el discurso, que es peligrosísimo. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero siempre se lanza el discurso de, claro, es que van a terminar, te digo, España o Alemania van a terminar totalmente islamizados porque, claro, las oleadas de refugiados de países musulmanes va a terminar ganando al catolicismo en España. Eso lo has dicho, Eric, eso lo has dicho tú ahora. ¿Sabes cuál es la diferencia? Perdona. Cuando tú hablas de invasiones, tú has utilizado la palabra invasión y has puesto el símil de la invasión de los godos. No podemos hablar de refugiados y hablando de invasión. La diferencia es esa. Has venido a un programa en el que nos atrevemos a hablar y a contar lo que nadie dice, porque no está bien visto, porque no es políticamente correcto o porque al poder no le interesa. Eso es cuarto milenio, desde mi punto de vista. Pero te responderé a todo eso que estás diciendo. Muy breve, Enrique, por Nadie favor. ha hablado de islamizar. Es que vamos a ver, ni siquiera, o sea, el sirio, el afgano, que es cristiano, es una cultura diferente. Y es tan difícil de integrar, de asimilar, lo es. Pero Enrique, tú sabes que de los refugiados sirios, muy pocos son cristianos o coptos o drusos. La mayor parte son musulmanes. Vale, y iraquíes, los que huyen del Estado Islámico. En tan proceloso, porque si no vamos a perder un poco comba, se entiende. Pero, por ejemplo, se habló, yo lo miro desde fuera todo, en el aspecto de cómo he vivido como espectador simplemente este fenómeno nuevo, que debe ser muy importante y muy delicado, como decía Eric, todos compartimos. Pero había algo antes inquietante que Santiago Camacho, además, yo tengo que decir que hizo esta elaboración del tema, me puso ahí. Me dice, mira, Iker, esto es políticamente incorrecto total. Pero bueno, como otros también creemos que se debe contar todo, pero en 2 días, me dijo Santi Camacho, en 2 días se hablará de que dentro de estas olas de refugiados hay una operación o metaoperación donde también hay personas que pertenecen a grupos terroristas que aprovechan esta... Y me dijo, Santi, esto va a durar 2 o 3 días en decirse porque es muy crudo. Pero cuando ya se sepa, no va a poderse frenar. Y es curioso que a los 3 días la profecía Camacho se cumplió, ¿no? Pero bueno, vamos a ver... Eso puede que esté ocurriendo y puede que no, porque como esto es un juego de muchos jugadores... Pero se ha dicho, ¿no? No, se ha dicho y incluso se ha fotografiado. Y se ve al supuesto terrorista, incluso el de Getafe, que ha venido aquí a Getafe a entrenar el equipo, se ven fotografías de él como terrorista y se ven cuando le metieron la zancadilla. Photoshop está muy fácil de utilizar por los expertos, ¿no? Yo no sé si es cierto o no. Sé que he encontrado algunas páginas argentinas projudías radicales, fotos de palestinos asesinados por la policía como represión contra una pedrada. Y ponía una barbaridad de este hijo de que bien le está por haberle tirado una piedra a la policía. Y venía también la foto de los terroristas supuestamente que luego eran refugiados. Puede que sí, puede que no. ¿Sabes información también en esto? Hay de todo, siempre está todo mezclado. Lo cual no quiere decir que no sea verdad que vengan en medio, pero tiene un poco de falta de sentido que de Europa nos digan que se van a la yihad y que luego vengan escondidos otra vez a Europa. Pero si ya estaban aquí, si no hace falta mandarlos. Hay algo muy claro. Hay 2 elementos. Uno, el Estado Islámico como entidad, como organización que trata de sobrevivir como un califato, lo lógico es que trate de infiltrar a algunos de sus luchadores, porque es una forma de darles un respiro y de permitirles escapar
de forma provisional a una muerte segura, porque les están machacando unos y otros, es normal. Se ha hablado de 4.000 infiltrados, no se sabe. Se ha dicho porque esta cifra incluso. Ha habido muchos pasaportes que se han robado, pero vendrían como a enriquecer, según esos, una quinta columna que ya habría aquí. Pero, perdona, pero hay otra cosa, y es, ¿quién ha creado el Estado Islámico? Esa es la pregunta. Sí, y hay queda ahí en el evidencias limbo, ¿no? suficientes de que lo han creado. Servicios de inteligencia occidentales con otros países de Oriente Medio interesados en crear eso para sus intereses. Y en ese caso, ¿por qué interesaría que en un futuro, en algún momento que interese, empiece a haber lobos solitarios y atentados en un lugar u otro de Europa? Muy simple. Ese es uno de los- se conseguiría, es si uno me de los permites, grandes miedos, sí. termino, se conseguiría lo que se consiguió en Estados Unidos, gracias al 11 de septiembre, crear un Estado policial, crear unas leyes represivas que nos van a afectar a todos. Claro. Pero eso es una... Decías claro varias veces. No, es escuchando a que Enrique. lo que está diciendo Enrique es cierto. Hay un claro miedo por parte de aquí en España, de Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Con razón. Con razón, ¿por qué? Porque se nos cuelan muchos dentro de esos millones de gente buena que vienen a buscar una oportunidad mejor de vida sin que nadie les dispare ni nadie les persiga por su condición religiosa o su condición sexual. Se cuela mucha gente que también viene a cometer atentados. Yo te lo conté, aquel caso que vino un chico que se metió debajo de los bajos de un camión viniendo desde Marruecos. Este chico llega a España sin saber leer ni escribir, hasta que, pasados 4 o 5 años, la policía alemana informa a la Guardia Civil, al Servicio de Información de Guardia Civil, que alguien está reclutando yihadistas para combatir en Irak, era la época de la guerra de Irak, desde un pueblo cercano a Valencia. La policía detecta a este chico y lo detiene, y el tipo este había aprendido a leer y escribir y había aprendido a reclutar gente a través de las redes sociales. Había reclutado a más de 1.400. Este chico luego fue detenido por la Guardia Civil, condenado, y está detenido actualmente en Picassent, en la prisión de Picassent, ¿no? Es decir, que tiene razón Enrique. Es decir, cuando las fronteras se abren abiertamente porque llegan oleadas de refugiados, qué duda cabe de que ahí se va a colar gentuza que viene a cometer atentados y que piensan o simplemente a reclutar gente para ir a combatir con el Estado Islámico en Siria. Pero ese es uno de los grandes miedos que tiene no solamente la policía española, también la policía francesa, la policía alemana, la policía húngara, todos tienen miedo de eso. Y las sociedades también, ciertamente, tenemos miedo de eso, porque en los últimos... Nosotros lo hemos tocado aquí, el tema de los lobos solitarios. Los lobos solitarios es un problema ya que te está generando y está generando miedo en la sociedad, porque ya finalmente atacan en un centro comercial o atacan en una cafetería. Y entonces cuando tú ves el tema de los refugiados, ciertamente lo ves con desconfianza, porque dices, caray, esta gente querrá vivir una vida mejor o vendrá alguien a cometer un atentado. No hace falta ser muy listo para saber que la vida mejor la pueden tener en su país si no les jodemos los países. Claro. Entonces basta con que en Siria se termine la guerra, es decir, Rusia ha movido ficha muy rápido, muy bien, y estamos diciendo, tú lo has dicho, que era gente preparada, gente culta, y esa gente culta y preparada votó a un dictador si fue hace 3 o 4 años las elecciones, Claro. y nadie las denunció por fraudulentas. No, pero vamos a ver, pero es que porque a ninguna potencia le interesaba conseguir una mayor inestabilización en la zona de Oriente Medio, porque ¿Que no? ya estaba bastante inestabilizada. Al revés, Vamos a ver. Lo quieren partir y meter. Vamos a ver, Siria era el único país, Siria era la única frontera que tenían con el tema de Irak, con la libanización de Irak, después de la nefasta actuación estadounidense. ¿Por qué nefasta? ¿Por qué nefasta? Hombre, Porque fue nefasta. porque Fue se han nefasta. La adueñado de un intervención país americana, con la una intervención excusa americana falsa. en Irak fue nefasta. No, fue nefasta para absolutamente Irak, nefasta. pero fue perfecta para Estados Unidos. Hicieron Hombre, lo que iban a hacer, lo que iban a iban a destruir hacer. un país. Sí, y ahora sí, están pero destruyendo echar a Siria. su Y dictador. destruirán Pero todos yo los creo países que tengan nadie esperó lo destruir. de Siria. Yo creo que ni siquiera los estadounidenses esperaron lo que ha pasado en Siria. Yo creo que nadie lo son esperaba. tontos. No, pobrecillos. Vamos a hacer una cosa, y os pido máxima brevedad. Es un debate complicado, difícil, mezcla política, conspiración, actualidad, pero yo lo que espero simplemente es que esto sea un foro que no es el habitual y que usted saque su conclusión, tanto a favor como completamente en contra, pero por lo menos que tenga la opinión de ver a pensadores que desde diferentes ámbitos cuentan. Con un titular, por favor. ¿Y por qué? A mí como periodista, que es lo que soy, o curioso por encima de periodista, es por qué de repente de algo se deja de hablar. ¿Es la pura inercia de la sociedad actual? ¿O qué es? Me gustaría mucho, porque esto me interesa como gremio, ¿no? Es increíble que una fotografía, es muy interesante, ¿eh? No es normal, te quiero decir, tú ves un niño ahí y eso vale, o sea, nos habla a lo profundo, no a lo racional. Entonces todo el mundo, por fortuna, todavía tiene un poco de alma, pero de pronto eso mismo cae.
Nadie habla de esto. No. ¿Qué opináis de eso? Los medios de comunicación, yo creo que esos son las oleadas de los medios. Mira, yo te Simplemente, pongo con ¿o hay el un tema interés en que no se sepa yo te lo pongo que está con el tema pasando? de los refugiados, te pongo mi experiencia. Yo estuve cubriendo la guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando Irak invade Kuwait. Estábamos todo el día en los medios de comunicación, acuérdate, estábamos en las portadas de todos los periódicos informando, yo estaba en la cadena SER en ese momento. Termina la guerra del Golfo, en España se terminan las manifestaciones con las velitas de Por la Paz en la Puerta del Sol, y curiosamente yo llamo a la cadena SER, para que veas un poco cómo funcionan los medios, yo llamo a la cadena SER en ese momento y les digo, oye, ha empezado la guerra entre los iraquíes y los kurdos que están matando refugiados kurdos en el norte de Irak. No sé si lo recordáis, en la zona del Kurdistán. Y la cadena SER, que es un gran medio de comunicación, me dijo, Eric, es que eso ya no interesa, ya ha terminado la guerra del Golfo, vente para España hasta que empiece la siguiente guerra. Y la siguiente guerra fue Yugoslavia. Pero vosotros y no nadie creéis, habló de los kurdos. Pero no os creéis, Son oleadas. sinceramente, que hoy en día la sociedad tan libre, entre comillas, o que tiene internet para tener otras conexiones, ¿no?, demandaría más información. Es curioso que siga ocurriendo eso, ¿no? De repente nace un tema, como una vieja obra de teatro, ¿no? Tiene un clímax. No sé si Jaime va a añadir algo. Sí, dos cositas, por favor, dos cositas que no hay más tiempo. Voy a añadir. Probablemente está programado todo lo que van a contarnos los próximos 6 meses. Por tanto, hay que dejar paso a la siguiente película. Son películas que lo que buscan siempre es lo mismo. Y no es ni lo físico, ni lo emocional, ni lo mental. Dentro de que lo mental y lo emocional generan una realidad que es en la que ellos viven mejor y nosotros vivimos peor. Como siempre lo digo, y hasta que me echen de España no voy a parar de decirlo, todo esto es contra la parte espiritual del ser humano. Buscan y consiguen una y otra vez la desconexión con nuestro ser superior, con nuestra parte divina, esa que algunos no quieren ver ni creer, ya te la encontrarás en el Kilimanjaro, pero que hasta yo no hago mis deberes porque estoy preocupado de la materia. Y el preocuparnos de la materia una vez y otra vez y la siguiente vez y la otra y todas las que quedan por delante hace que no miremos dentro de nosotros, porque dentro está la única manera de salir de esto. Nunca podremos coger las armas y derrotarles, nunca podremos vencerles en lo físico, solo podemos vencerles desde el mundo cuántico, que la ciencia ya lo reconoce como que el observador interfiere o modifica lo que estamos viendo. Solo podemos desde dentro generar una nueva realidad y tenemos que ser todos juntos y ya. Una batalla tipo Matrix, por lo tanto, parecida, ¿no? Es decir, es la Enrique, única batalla posible. Yo no solo estoy de acuerdo absolutamente con él. Maslow, uno de los grandes de la psicología humanista, ya lo dijo. Hay una pirámide donde cuando estás con las necesidades resueltas, lo básico, no estás con miedos, te puedes dedicar a desarrollar, al desarrollo personal, al crecimiento interior. Nos están cortando, estamos llenos de miedo, estamos con un miedo por la parte económica, por el terrorismo, por no sé qué, siempre, por la crisis, por cualquier cosa. Vamos a ver, en este caso concreto respondo a la pregunta tuya. ¿Aplican los diferentes mecanismos que tiene el sistema para dejarnos cao en ese estado de estupidización total? Uno, es la doctrina del shock. La doctrina del shock, que se elaboró hace ya mucho, lo que intenta es, con diferentes tipos de shock, dejarte tan atontado, con tanto miedo, tan herido, que vuelvas inerte a lo primero. Un shock, aunque no nos lo parezca, ya meternos el miedo a los refugiados. Por otro lado, la emoción es un shock, tanto positivo como negativo. Es decir, positivo de la solidaridad maravillosa de pueblos como el pueblo español y como otros. Se ha creado el problema de los refugiados. Esto es un mecanismo que va a funcionar en el futuro una y otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué ha ocurrido? Problema de refugiados. Reacción del público diciendo qué pasa, qué cruel. Solución, vamos a bombardear y a acabar con el régimen de Al-Assad. ¿Se les ha cortado eso? Seguirán funcionando. Ha hablado Jaime Garrido de películas, ¿no? Intrigante. ¿Cuál será la siguiente película? ¿Es una película o la película es la nuestra? Que en el fondo estamos manejando datos que no tienen mucha coherencia. O resulta que la trama coherente es la nuestra, o la de este lado, y los que vemos la información un poco más desde lejos, desde mi desconocimiento, nos están manejando. Bueno, pues por lo menos, como decía Eric Frattini, juntar aquí a estos tres grandes amigos para hablar de esto es estar un poco loco, lo estamos. Y yo creo que dará que hablar, o a lo mejor no da nada que hablar, pero dará que pensar, que es lo importante. Sí. Amigos, gracias. Un placer. Hasta la próxima, compañeros, gracias. Gracias. Oye, y si me permites, hemos cumplido lo que el autor de 1984, Orwell, decía que era el verdadero periodismo. Publicar, hablar de lo que los poderosos no quieren que se hable y que se publique.
Vamos ahora con otra historia que tiene que ver con otra película, es curioso. ¿Quién se acuerda de Fukushima ya? Y mira, el mundo en peligro, ¿no? Fukushima, el mundo en peligro, de pronto ya... Pero hay algo que nos trae Diego Marañón de allí. El reactor nuclear de Fukushima se convirtió poco menos que en la gran alarma de todo el planeta. Y luego, como decíamos, lo hemos olvidado. Llegan de vez en cuando noticias, a veces grotescas, pero que tienen tal impacto que vuelven a dar la vuelta a los 5 continentes y a dejarnos espantados. Sobre una de esas imágenes nos habla nuestro detective en la red, Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, así es. Las noticias decían un pez mutante en Fukushima, ahí es nada. Pues prácticamente es un monstruo radiactivo, como ves, surgido de las aguas cercanas a la costa de esa ciudad, marcada para siempre por el desastre nuclear. Una historia que ha sido tremendamente mediática e impactante y que estoy seguro que tú y todos hemos leído o visto en televisión en este último mes. Y digo que estoy seguro porque es que el documento gráfico ha dado la vuelta al mundo y ha hecho que mucha gente sea consciente de las consecuencias de lo que ocurrió en 2011. No está mal que así sea porque seguramente seguimos sin valorar el peligro de aquel accidente y de los efectos que la radiación va a tener y que tiene ya con seguridad en la fauna y la flora de aquella zona. Pero es que ese gigantesco pez lobo, Iker, simboliza eso perfectamente y además es el fiel reflejo de una sociedad hambrienta de titulares, un mundo que consume y digiere la información pues como si fuese comida rápida. Pues exactamente de eso estábamos hablando antes en el programa, Diego, de la rapidez permanente tanto del transcurso de lo noticiable, el olvido casi inmediato, lo que es viral ayer se olvida mañana. Y este pez tenía tanta fuerza, era tan enigmático, era el poder de la imagen, acabamos de hablar del poder de la imagen en el asunto de refugiados con una foto que cambia todo, la foto del niño. ¿Y qué hay detrás de esta imagen que a todos nos sobrecogió el alma? Bueno, Iker, pues como ves en pantalla, y como bien decías, la noticia ha ido de punta a punta del globo, se ha clonado en distintos idiomas, en distintos medios de comunicación, y ha dado por sentado una historia que, en realidad, si nos vamos a la fuente y si profundizamos, vamos a ver que no es como nos la han contado. Ese pescador de la imagen, el pescador que atrapó el pez, se llama Hiroshi Hirasaka. Si nos vamos a la fuente original, a su cuenta de Twitter, vamos a descubrir, Iker, que en primer lugar ni siquiera estamos en Fukushima. Estamos a 500 kilómetros de distancia, más de los que nos separan a ti y a mí. 500 kilómetros hay entre Fukushima y Hokkaido, que es la zona en la que en realidad se tomaron las imágenes. Pero es que hay más. El ejemplar de pez lobo de las fotografías tiene efectivamente un tamaño importante, pero un tamaño que está absolutamente dentro de los parámetros normales de la especie. Y cuenta ese hombre en su cuenta de Twitter que aquel día divisaron otros 4 ejemplares de un tamaño más o menos similar a los que los medios de comunicación pues obviaron, ¿no?, de alguna manera. Solamente difundieron estas 2 imágenes que por perspectiva resultaban pues más espectaculares y se dejaron esas otras que ves ahora en pantalla, Iker, en el cajón, por así decirlo. Así que, como ves, la indignación de este hombre en su cuenta lo deja claro. Ni pez mutante, ni pez radiactivo, ni siquiera pez procedente de Fukushima. Un pez lobo normal y corriente, por más que los medios de comunicación generalistas se hayan empeñado en lo contrario. Un viral, uno más, y ya van unos cuantos, que nunca debió serlo. Bueno, pero lo hemos descubierto, detective en la red. Ahora, ni el lugar, ni la especie, ni monstruo. Y da la vuelta al mundo. Y todo el mundo habla de ello, y todos los titulares. Curioso, ¿no? Seguiremos investigando. Por fortuna hay algunos casos que siguen siendo un misterio, como vimos hace escasas 2 semanas, ¿no? Bueno, ¿cuál será el siguiente reto del detective viral? Lo iremos viendo. Diego Marañón, compañero, cuídate, un abrazo. Gracias, Iker. Gracias. Hasta la semana que viene. Estamos en un mundo, como decíamos, que realmente, permanentemente, está sometido a flujos de información. Nos impacta y luego se olvida. Y si uno investiga, se encuentra con sorpresas. Vamos con otras sorpresas diferentes. Son fotografías. Me está gustando mucho, por cierto, lo de la mirada milenaria, ¿eh? Me está gustando porque representa la propia investigación. Ya no solo buscar el fenómeno, sino, aquí hay un rincón que merece la pena que conozcáis. Eso me encanta. Vamos a ver.
semana comenzamos con una fotografía de esas que rescatamos del baúl de los recuerdos, antigua. Nos la ha escaneado y nos la ha mandado Elena. Nos dice que es una fotografía de hace unos 80 años tomada en la puerta de la carnicería de su abuelo. En un principio vemos que está toda la familia, numerosa, como en aquella época, y de repente hay algo aquí, un niño que parece que sale del suelo, ¿verdad? Algo que se dibuja aquí, pero que no está muy claro. Por supuesto, nadie de su familia conoce a ese pequeño. Voy a ampliar la imagen porque van a ver cómo es un niño. Se ve perfectamente además el trajecito que lleva, pero no solamente el niño. Nuestros amigos no se habían fijado y a Guillermo no se le escapa una. Yo la verdad que tampoco había caído. Fíjense detrás. Hay un hombre con la cabeza vendada. Ahí está, con una venda. El pelo se ve hasta como por arriba. Ahí está. El niño en primer plano, en la zona más baja, y el hombre con esa cabeza vendada justamente detrás. Hace unos 80 años nos decía, posguerra más o menos, podía ser un herido. Y lo que nos dice Guillermo es que tenía que haber, como había en aquella época en muchos comercios, una especie de trampilla subterránea por la que de repente ese niño surgió cuando se estaba realizando la fotografía. Ya sabemos que hoy en día las cámaras captan con total nitidez lo que aparece en la imagen, lo que se está viendo. Y aún así, muchas de las cámaras nos hacen unos efectos que luego tenemos que solucionar. Pero en este caso, la única solución sería que hubiera una trampilla de donde salían estos dos personajes, según Guillermo, de carne y hueso. Lo extraño, que ninguno de ellos, si era la carnicería de su abuelo, conociera esa trampilla hacia abajo, ni conociera a estas dos personas que se encuentran en la imagen. Así que nuestra amiga Elena nos tendrá que decir si verdaderamente había algún almacén. Y nos vamos con otra imagen, en este caso nos la enviaban Nicolás y Dafne desde Lérida. Nos dicen que es el monasterio de Santa María de Valsanta. Como vemos, es una imagen espectacular, ha sido iluminada esta ruina, se ve perfectamente cómo queda la construcción, pero de repente, fíjense primero aquí, vamos a ampliarlo, porque las nubes que hay detrás, miren lo que han creado. Una cara, un rostro, como el de una calavera. ¿Qué la ha podido provocar? Bueno, por supuesto es una pareidolia, es algo que nosotros creemos ver en las nubes. ¿Qué la ha podido provocar? Pues precisamente las nubes, la iluminación que utilizaron para realizar la fotografía, alguna especie de láser, nos dice Guillermo, que se estuviera utilizando, o de foco de esos que apuntan hacia el cielo. Bueno, pues ahí dejamos esa posibilidad. También a ver si nuestros amigos nos pueden decir en qué condiciones realizaron la fotografía, porque verdaderamente sí que ha salido como un rostro bastante tétrico en esta imagen, que por otra parte es muy bonita. Utilizar una buena iluminación. Y nos vamos con nuestra mirada milenaria, en este caso hasta Marquina-Semain, la ermita de San Cristóbal. Nos dice nuestro amigo, y la verdad es que ahora sí que pediríamos su ayuda. Luego les voy a dar las vías de contacto porque no hemos podido encontrar información en internet sobre este lugar tan extraño. Nos dice Rafa, que es quien nos enviaba la imagen, que es la puerta principal de una ermita, que además tiene una serie, como ven, de grabados extraños, una espiral. No sabe si están todos hechos en la misma época o algunos se han hecho en épocas posteriores. Hay como una especie de monje, de ser, que parece que lleva una túnica, pero aquí también hay unas imágenes como de seres cabezones, como de algunas pinturas rupestres que hemos visto, por ejemplo, en Australia o en el desierto. Ahí está. Y también una escritura que no sabemos si es en latín porque no se logra distinguir muy bien, e incluso un año que estaría ahí. Ahí sí que se logra leer año tal. La fecha tampoco hemos podido averiguarla. Ahí lo tenemos. ¿Alguien más conoce este lugar? ¿Alguien más nos puede dar referencias de qué se hace allí, de si ha pasado algo, de si hay más grabados, si estos grabados son antiguos o son del siglo XIX? Bueno, pues les dejo las vías de contacto porque nosotros querremos investigar en este lugar para ver si verdaderamente encontramos su misterio y qué nos querían decir esta especie de figurillas
que alguien puso en la puerta de un templo. 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, síganos en Nave del Misterio. El tiempo, el enigma del tiempo, ha motivado un sinfín de estudios, de reflexiones filosóficas. Yo seré mucho más práctico, si me permiten, y diré cómo lo veo para plantearles el siguiente misterio. Cuando uno es niño, da la sensación de que el tiempo se extiende, que incluso los días, las estaciones, son muchísimo más amplias, que pasa con mucha más cadencia, mucho más despacio. Siempre se ha hablado de lo relativo del tiempo, ¿no? De cómo pasa cuando estamos en algo que nos satisface y qué lento va cuando es algo que nos duele o que nos desagrada, ¿no? Pero se habrán dado cuenta de una cosa que a mí me tiene realmente casi perplejo, podría decir, y es que ahora que estamos ya con los preparativos de Halloween, una tradición, dicen, de origen céltico, dudoso, pero que sobre todo tiene su impulso en Estados Unidos y en especial a partir de los años 70 en Estados Unidos y final de los 90 en España, están ya los preparativos, como digo, están ya los comercios llenos de reclamos. Y el tiempo, si es que estábamos en verano hace nada. Y vamos a llamarlo el mensaje, el impulso comercial, el señuelo, lo que nos dicen los medios es que ya es otoño, que acaba de ser verano, que ya estamos en Halloween. Estaremos en Navidad. Resulta que es que Halloween prácticamente lleva desde el principio de octubre. Hace no tanto tiempo, esto ocurría 2 o 3 semanas incluso después. Las Navidades empiezan a anunciarse o a vestirnos de Navidad o a consumir ansiosamente, ahí está la clave, mucho antes. En cuanto pasa la Navidad, ya empiezan a llegar los reclamos de la Semana Santa. En cuanto llega la Semana Santa, al acabar, aunque quede mucha distancia, ya están los primeros reclamos del tema del verano. Dicen algunos especialistas, y es muy interesante, lo he leído en un libro de marketing, más o menos para principiantes como yo, ¿no? La aceleración del tiempo a nivel comercial para que el usuario, yo no digo que sea bueno ni malo, simplemente algo que me sorprende, tenga la sensación permanente de ansiedad, porque lo siguiente ya está aquí. Y resulta que uno dice, uy, estamos en marzo, pero estoy pensando en el verano. Bueno, es que todo me hace pensar ya en el verano. Está en el verano y ya está Halloween y de nuevo la Navidad. Y de una forma mucho más compacta, más uniéndose extremos que antes eran etapas larguísimas, por el aspecto de la comunicación y porque en el fondo, si se dan cuenta, todo va tan rápido. ¿Alguien se acuerda del viral de hace 3 días? ¿Alguien recuerda esa noticia impresionante que dio la vuelta al mundo, pero que a los 2 días nadie había fijado en su mente? Se lo digo muchas veces y es algo que no es que me preocupe, me fascina al mismo tiempo. Nuestro cerebro se está adaptando a una manera de consumir tanto información como productos completamente diferente al de hace 2 décadas. Las noticias pasan con una rapidez tremenda, calan de una forma muy especial y se olvidan de una manera increíble. Y en noticias incluyan elementos realmente noticiosos, variedades de todo tipo, personajes. Nada dura nada. Todo es muy intenso, pero nada dura nada. Así que Halloween ha venido en el fondo a sumarse a esas tradiciones que no tienen mucho de españolas, pero que esos medios de comunicación, la cinematografía, los mensajes, ahora la red, han globalizado. Y la gente se disfraza y hacen las mismas tradiciones que se hacían en Estados Unidos. No está mal de no ser, y no voy de retrógrado, porque hemos perdido otras, están en el borde de la extinción, que son nuestras, que son muy interesantes. Yo he tenido la oportunidad de ver en la alberca a las campanilleras de la muerte de la alberca, que no eran folclore, como están condenadas a aguantar prácticamente hoy, como todo lo singular de nuestro país. No, era una realidad. En la película Tierra sin pan, dedicada a las Urdes, se termina en la alberca con una anciana enlutada que va con una campanilla y dice el texto abajo que era sobrenatural, ¿no? Una misa por el alma de X, un nombre que no sale, ¿no? Y la mujer acaba fundiéndose con la noche. Nosotros en Cuarto Milenio pudimos entrevistar a las últimas campanilleras de la muerte que anunciaban la noche de las ánimas. La noche de ánimas, por ejemplo, en Galicia, es ya una rara avis, es una extinción.
En los años 70 todavía estaban todas las historias emergentes de ciertas tradiciones y de la presencia inexorable, arquetípica de la Santa Compaña. Pero pasaba lo mismo con la Huestía de Extremadura, con el Huerco en Asturias, con el Seco en las tierras del Ebro, los aparecidos que regresaban y las tradiciones que había alrededor, que no se quedan solo en ese folclore de guía de cómo usted esto y pasee por aquí, sino que formaban parte de la vida cotidiana. Evidentemente la vida ha cambiado tanto, ha ido tan deprisa, que el mundo rural con sentido de lo rural y de la tradición antigua, se extingue. Yo creo que nosotros, ustedes, tenemos el compromiso y tenemos la oportunidad de que esto no quede como un fósil de museo, que por lo menos conozcamos lo que se hacía. Así que, con esa premisa, vamos a intentar hacer un programa la semana que viene diferente. Vamos a intentarlo. Se da la circunstancia, y yo no creo en las casualidades, de que creo yo que en estos 10 años de cuarto milenio que se cumplen, no es mala forma de cumplir años, ¿no?, con Noche de Ánimas, ha coincidido precisamente ese día del 1 de noviembre, Ánimas Difuntos, con la emisión dominical de Cuarto Milenio. Así que vimos todo el equipo claro que había que hacer algo. Y más allá de los testimonios, por ejemplo, como el de los compañeros de Estopa, tan impresionante, que encajaría perfectamente con eso, ¿no?, de gente valiente, que es muy importante esto, que gente conocida se atreva, como estos chicos u otros, a contar su experiencia. Solo el necio puede despreciar eso, porque hace que muchas personas en pequeños pueblos o grandes ciudades, me da igual, digan, ah, este hombre es célebre, lo cuenta, yo puedo contarlo. Estamos todos para que se rompa el silencio. Llevamos 10 años aquí para que este tipo de encuentros no den vergüenza. Cuando viene alguien popular, alguien importante, alguien destacado y lo cuenta, estamos ganando todos los que creemos que esto debe ser contado y conocido. Parece que a algunos les interesa más que siga bajo la vergüenza, bajo el estigma, que nadie se atreva a hablar. Nosotros queremos luz para este mundo que es el de las ánimas. Cuenta la tradición, lo decía Carmen aquí hace poco, que ese día, la delgada línea habitual que separa esta realidad de la otra, todavía es más fina y pasan ciertas cosas. El programa que vamos a hacer va a intentar ser recuperador de esos testimonios y de esa realidad que nuestro país ha vivido, con cosas hermosas de verdad, con historias que eran seguidas de generación en generación porque tenían un significado profundo, porque por encima de lo racional iban al sentimiento, iban a los símbolos profundos de la humanidad, el regreso de los muertos. Ahora sabemos de Halloween y casi sabemos más de las calaveritas mexicanas y de las tartas que comen, con todo el respeto, que es genial, que saben de lo que pasaba en Castilla-La Mancha, junto al Pozo Airón, de lo que pasaba en tierras de Levante, no lejos de santuarios prehistóricos, de lo que pasaba en plena provincia de Madrid, con las reuniones brujeriles prácticamente pegadas a la ciudad, invocando a las ánimas. En fin, todo eso que es nuestro, que es lo que ahora se llama patrimonio inmaterial. ¿Les apetece recuperarlo? ¿Les apetece contarles a sus hijos que en España hubo tradiciones tan interesantes o mucho más que Halloween? Yo creo que merece la pena, ¿no? Es nuestro tesoro, es antropología, es nuestra historia. La historia no solo son datos, fechas, personajes, reyes, no. Es lo que hacía la gente del pueblo, creyendo que el más allá venía al más acá para manifestarse. Y yo creo que eso es parte de nuestra más profunda y sentida cultura. Vamos a ver si la próxima semana logramos estar a la altura de una tradición milenaria y tan nuestra. ¿Se apuntan? Hasta dentro de 7 días, amigos.